Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se me había pegado el computador. Este computador está bien malo, pero ya lo voy a cambiar. Así que no se preocupen. Estamos como todos los miércoles con nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Hall. Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, muy bien, muy bien. Ya Ya están en Tras oscureciendo hace Bambalinas poco. estábamos hablando, sí, Tras Bambalinas estábamos hablando que estabas medio deprimido y todo. Yo también estoy bastante deprimido. Ya lo vamos a conversar. Vamos a saludar primero a nuestros queridos amigos que están conectados y nos han saludado. Nuestros fieles amigos. eh, Está, espérate un poco, que mi computador está lentón. Está nuestra querida amiga Ana María, René Muñoz, Gustavo Reyes, Renzo Gustavo, René Muñoz parece que ya lo nombré, Rodrigo Salazar, Carmen Miller, Carmencita, ¿cómo está? Jorge Calderón, gran amigo también, Patricia Álvarez Labora, para qué decir, regalona del canal, Ana María, también la nombré parece, ¿quién más está? ¿Quién más está? Lilian Fabiola de Chile, hola Lilian, ¿cómo estás? Alejandra Labarca, también una gran amiga y regalona del canal, Perico Pérez, Steel, también muy amigo, Manquehue K2 también, ¿quién más está? Ivo Reiter, Pía Esposo, hola Pía, José Venegas, Aurora 4310, gran amiga también, yo todavía estoy con el resfrío medio raro, fíjate. ¿Quién más está? Pau Stevens, ¿cómo estás, Pau? Elena Pender, José Allende, Vivi Burgos. Hola, Vivi, ¿cómo estás? ¿Quién más está? Germán Soto Droguet. Oye, hay harta gente ya conectada, Tomás. Está Carmen Diván, Erika Lutges. Hola, Erika. Cristina Cárdenas, Juan Leiva. ¿Quién más? Sofía Sol. Hola, Sofía. Álvaro Herrera, María Isabel Meneses, Jorge Mauricio Carvajal, Alejandra Aburto, Patricio Mujica, Sergio de la Torre, Vicente Almonacid, hola Vicente, Marina Vázquez, Jimena Lavairú, María Angélica, Don Samo Chanel, Leo Salgado, el tío Pelado, hola tío Pelado, ¿cómo estáis? ¿Cómo te va? Todavía estoy esperando la invitación a tu canal. Don Samo Chanel. Listo. Oye, y ya a los que se conecten ahora, bueno, un gran abrazo. Muchas gracias por su lealtad, por su fidelidad y por seguirnos, por escucharnos y por tener la paciencia. Estamos partiendo con 115 personas conectadas, Tomás, que es bastante bueno, porque de aquí se dispara el tema. Oye, Tomás, mira, yo también estoy bastante angustiado con la situación que está generando en Chile. Creo que, como decía la señora Michelle Bachelet, cada día puede ser peor. ¿Te acuerdas que una vez dijo eso? Cada día puede ser peor que el anterior. Yo creo que estamos en ese plano. ¿Ah? Quiero partir hablando y haciendo una reflexión y haciendo ¿cómo se llama? Un minuto de silencio, podríamos decir, o no de silencio, sí, pero sí para honrar al último carabinero asesinado a manos de un desquiciado delincuente, estos imbéciles que se sienten respaldados por la justicia injusta que existe en Chile, donde a un carabinero que hipotéticamente, porque no hay pruebas contundentes, le pegó con una bomba lacrimógena a la señora Fabiola Campillay, que es, ojo, es imposible, técnicamente es imposible de lejos apuntarle a una persona y que le llegue justo. O sea, imposible, eso no existe. O sea, puede haber tirado la cuestión para arriba y a la señora le cayó, sí, puede ser. Pero que el carabinero le haya apuntado, tendría que haber estado la señora Fabiola Campillay 1 metro, porque si no, no le apunta, es imposible. Pero bueno, lo condenaron a 12 años de presidio, a 12 años. Fíjate que hay sentencias del Poder Judicial por asesinato alevoso a 5 años y un día. Ya este carabinero lo condenan a 12. O sea, matar a una persona, ¿ah?, es mucho más grave, mucho menos grave que herir a otra, y a lo mejor involuntariamente, porque no sé, todavía no hay ninguna prueba contundente de que el carabinero la haya disparado, no apuntando, pero en dirección a la señora Fabiola Campillay. Entonces, te digo, esta cuestión es una locura.
este carabinero que murió ahora en San Antonio por un desquiciado demente, sinvergüenza, criminal, yo te digo, yo estoy muy indignado con esto, Tomás, porque un tipo, el carabinero está haciendo un servicio de rutina, controlando unas carreras clandestinas en la ciudad de San Antonio, y viene un tipo por detrás y le pega, creo que con una gata hidráulica de fierro, o sea, lo hizo pedazo, perdió masa encefálica y el carabinero terminó muerto, yo lo cual le doy mis sentidas condolencias a su familia y también a la institución de carabineros, que ya ha sufrido de una manera tremenda las bajas, sobre todo estos últimos 2 años. Me parece que esta cuestión ya se desbocó, Tomás, y yo responsabilizo al señor Gabriel Boric y a todos sus secuaces, porque ellos fueron los que incitaron la insurrección golpista del 18 de octubre y los días posteriores, y ellos alentaron, financiaron, ayudaron, apoyaron y planificaron lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante junto con la gente, con los comunistas. Entonces yo lo responsabilizo de todas estas muertes, de todos los carabineros, a ellos, porque fue a partir de ese momento que la ciudadanía le perdió el respeto a las instituciones, amparados por lo que hacía esta gente que está hoy día gobernando. Oye, mira, yo te estaba diciendo antes del programa que a mí me tiene muy afectado todo este cuadro, porque la verdad las cosas es que el deterioro no toma fondo actualmente, y todos los días hay un hecho nuevo que lo pone más lo resalta más, por así decirlo. El caso del carabinero San Antonio, que acaba de fallecer eventualmente, es terrible, porque la verdad las cosas es que más allá que es un hecho policial, y que no debería ser un motivo político, actualmente lo es, porque la verdad las cosas es que el grado de indefensión que tiene Carabinero en este momento es completo. Y no solamente el caso San Antonio, sino que lo que acaba de ocurrir en el sur con un grupo venezolano, que era kafkiano, era una cosa dantesca actualmente, que tú tenías una pelea callejera entre Carabineros y unos venezolanos actualmente, que finalmente resultaron ser todas personas que estaban hoy en situación irregular o con orden de expulsión. La falta de respeto a Carabineros completa. Y hay un problema de capacidad de reacción. Hay un problema de capacidad de reacción producto de cómo se ha terminado actualmente generando la sensación de que la culpa es de Carabineros. Y la verdad, las cosas que no lo es, ¿no? Objetivamente hablando, Carabineros ha tenido, en otros momentos hemos visto o hemos sentido que esas víctimas de Carabineros son pueblo, porque son hombres de pueblo, clase media baja, actualmente, de personas que son como cualquier otro, actualmente, que hacen una vida con esfuerzo y que al final se encuentran con un riesgo vital. Fíjate que hay cerca de 1000 agresiones, sí. 1000 agresiones a Carabineros, que sería una tercera hoy día. 1000 agresiones a Carabineros en este periodo, por así decirlo. O sea, ya no puede seguir más. Entonces, tú tienes que llegar y justamente mejorar la capacidad de reacción. Y no la mejora en la medida que tú indultas a personas en desórdenes callejeros, les das pensiones asistenciales. Y terminas formando la idea de que ellos están envalentonados y están validados frente a una fuerza policial que tiene una culpa y que hay que llegar y colocarla a la defensiva. El efecto práctico es una distopía actualmente, es un cuadro que ya no resiste más, ¿no? Y a mí lo que me molesta es la incapacidad del gobierno actualmente para reconocer ese problema. Claro, podrás tener hoy día a Carolina Tobar, que reacciona distinto como reacciona a la Ixche Siche, y le da la importancia al tema, ¿no? Pero la verdad es que es inútil. Y más inútil es cuando tú tienes al presidente de la República eventualmente que, en el fondo, su agenda diaria no tiene nada que ver con eventualmente esos problemas y cómo los enfrenta. El presupuesto eventualmente hay una caída neta eventualmente en los recursos destinados a orden y seguridad. Tú tienes al mismo tiempo a Boric yendo al desierto florido a recitar poesía, y hoy día se va al norte, a Antofagasta, y se encuentra con alguien que lo funa en un restaurante y que lo enfrenta en un restaurante y que lo deja mal. Y Gabriel Boric no sabe hacer otra cosa que simplemente llegar y desmentirlo, es decir, dice algo que usted está equivocado. Y no es cierto que está equivocado. Y no es cierto que está equivocado. Tú ahí notas que el presidente eventualmente funciona como en otra frecuencia. En otra frecuencia, no es capaz de entender la angustia que se le presenta, por así decirlo. Sí. Eso puesta en escena es fatal.
Porque tú tuviste ayer eventualmente a Camila Vallejo en una entrevista a La Segunda diciendo que esto no se trata eventualmente de tocar la guitarra, sino que llegar y tener una orquesta que funcione, y la orquesta funciona mal. Pésimo. Ayer hemos tenido que llegar y ver cómo se nombra director del metro a un sujeto que lo conozco yo, además, que es sobrino de un vicepresidente mío de la Católica, Esteban Valenzuela, que hoy día es ministro de Vivienda, de Agricultura, pero que yo lo conozco desde la gestión de George Jackson en la Católica, lo conocí en el campus Comendador, hace cerca de 12 años atrás, 11 años atrás. Y la verdad que eso es un pelota. Ese tipo ha estado en cada escándalo de Providencia, ha estado candidato a concejal en Santiago, ha sido jefe de campaña de George Jackson, ha sido además un actor extraordinariamente siniestro, es un inútil. Y además el tipo lo pillan habiendo hecho comentarios públicos parecidos a los del embajador de Chile en España, un poco solazándose de todo esto. Y finalmente lo terminan nombrando en el metro y se le genera una disputa respecto a cómo se puede nombrar en el metro una persona que fue uno de los agitadores principales de todo el desorden callejero y el desorden social que se produjo después del 18 de octubre. Y ahí el gallo eventualmente se defienda mal porque dice que esto no era literal y todo, y lo era. Si lo conozco yo, si es un pelota. Entonces tú ahí notas que hay mala fe. El gobierno tiene mala fe. Sí. Esto es lo que en Inglaterra y en sistemas sajones se llaman como cronyism sleaze. Este gobierno ya está capturado por amigos, pitutos y lealtades cruzadas que ya no van más. El hermano de este pelota, la hermana de este pelota, está en la subsecretaría de Desarrollo Social, la subdere, trabaja ahí. Están todos metidos. Sí. Están todos metidos. Es un elenco de pitutos, de personas, de un establishment político que le importa un bleo al país, que funciona como una lógica distinta. Y estos gallos no se dan cuenta la molestia, la indignación que despiertan con una población que se siente muy vulnerabilizada por ello. ¿Te fijas? Sí. Muy vulnerabilizada por ello. Porque es indignante esta situación. Es tremendamente indignante. Y yo te lo decía porque yo lo veo, yo lo somatizo distinto que tú. ¿Ya? Porque todos mis amigos, mi generación, todavía muchos de ellos siguen ligados a este gobierno. Y yo tengo que tratar con ellos poco. Trato poco con ellos porque me he ido distanciando de ellos de una manera cada vez más progresiva, por así decirlo, y me da mucha pena eventualmente después de decirlo. Pero hoy día falleció una amiga mía, que además fue pareja mía, entonces en algún momento en la universidad, que fue ministra de Bachelet, la Karen Poniatowski. Y yo adoré a la Karen siempre. Y yo tengo una anécdota. Era inteligente esa mujer, ¿eh? Esa mujer era inteligente. Esa pero muy capaz, además era adorable, una mujer con unas garras. No, por eso muy te grandes. digo. Sí. Y además, yo te voy a decir, yo la conocí cuando estaba estudiando periodismo y yo estaba estudiando Derecho. Y la Karen era adorable, totalmente. El punto de que años después, ella trabajó en la revista Cosas. Y en la revista Cosas, porque era muy amiga de la Mónica Comandari. Entonces, una vez me fue a hacer una entrevista a mí. ¿Ya? Y me hizo en mi casa, en la casa de mi abuela, eventualmente Ahora, en la casa de mi abuela, era una casona grande, eventualmente. Pero en mi pieza, que era como una especie de salón, por así decirlo. Y entonces estábamos ahí, entonces ella me hizo unas preguntas en ese entonces incómodas. ¿Ya? Me hizo una pregunta como diciendo que ella estaba al tanto de que yo estuve en la FEUC financiado por Gabriel Valdés. Y has de saber que eso era cierto. Mis 2 últimos años, has de saber que eso fue cierto finalmente. Valdés financió los 2 años que yo estuve como presidente de la Católica. Pero era una pregunta que ella estaba abusando del hecho que me conocía en el plano personal para llegar y ponérmela on the record, por así decirlo. Entonces yo llego y hago un amago, decir, esta entrevista llegó hasta acá, y agarro la grabadora, la abro, saco la cassette y me la pongo aquí. Sí. Y ella, con unos ojos exorbitados, agarra no voy a ver nunca, agarra un abridor de carta, que ella dice que es un cuchillo, después. Y me persigue por toda la casa con este cuchillo. Y te quiero decir que esos son unos momentos más excitantes sexualmente que yo he tenido en mi vida. Ser perseguido
por una mujer eventualmente con un cuchillo en mano, fue uno de los momentos más fantásticos. Yo lo recordé esos años después y ella me lo reconoció diciendo que no era un abridor de cartas, sino un cuchillo. Y yo adoré a la Karen, porque la adoré siempre. Se fallece hoy día, después de una larga enfermedad. Además, fue mamá soltera, una mujer muy chora, fue ministra de Minería. Y ella sigue ligada y seguía ligada con todas las personas con las cuales yo me he distanciado. Tú comprenderás que efectivamente son personas que yo le he tenido distancia, porque ella siguió ligada al mundo de Bachelet y siguió, claro. Creo que la acaban de nombrar, incluso en el gobierno de Boric, la habían nombrado en la PEC con una cosa de esa naturaleza. Sí. Entonces yo, pero la verdad las cosas que dije al tiro actualmente, y amigos míos en la colonia judía, agarré el teléfono al tiro preguntando, ¿sabes qué más? ¿Cuándo es el funeral de la Karen? Por decir, porque yo voy a ir, o quiero ir, pero no sé si es que me van a recibir bien, no sé qué. Y al revés, efectivamente, un nivel de cariño muy grande actualmente, y a mí me ha afectado. Entonces, cuando yo cruzo, perdón por la digresión personal, cuando yo cruzo estas experiencias generacionales mías, que son muy fuertes, son tremendamente fuertes, con este problema político que tenemos, porque es un problema político severo, por así decirlo, yo no lo veo como tú, ¿ya? Yo lo veo como tratando de persuadir a mi generación, decir, dejen de huevear, esta cosa está sobrepasada, esta cosa está mal infrada, está una cosa, tratando de persuadir, ¿te fijas o no? Tratando de razonar. Y es una discusión muy ingrata, por así decirlo, porque los tipos no reaccionan bien, los tipos no corrigen, y además ellos mismos se dan cuenta que la están embarrando, que la están embarrando, y esta cosa no toca fondo, por así decirlo. Y creen que pueden seguir estirando el chicle, por así decirlo. Entonces, yo, para serte sincero, mi cacofonía, mi choque con la realidad, mi conflicto con la realidad, es uno que se da en un plano de discutir con mis pares, con mi generación, y no solamente con una izquierda, porque la Karen nunca fue de izquierda. Incluso estuvo por rechazo ahora. La Karen incluso firmó con muchos otros dirigentes de la Concertación a favor del rechazo. Yeah. Pero la verdad de las cosas, no era izquierda, era una persona moderada, inteligente. Además, su mujer, la Clara Pola, que era una mujer fascinante eventualmente. Entonces, con pasión, con mucho carácter eventualmente. Son gente que a mí me encanta, por así decirlo. Entonces, eran personas que tenían mucha noción al mismo tiempo de cómo funciona la economía, eran ejecutivas de empresas importantes, tenían buenos vínculos, buenas relaciones, no eran personas que estaban mal orientadas respecto de las inquietudes que tendría cualquiera de nosotros, por así decirlo. Gente bien preparada, por lo menos. O sea, cuando tú ves esta discusión que uno tiene con un elenco eventualmente generacional y al mismo tiempo la tiene con los otros, con los tipos que están tratando de negociar un nuevo acuerdo constitucional, claro, y que viven en otro mundo, están como en otra frecuencia. Hoy día Jaime Baza ha dicho eventualmente que quiere una constitución neutra. Ese Fresco Raja, que fue vicepresidente de la Convención Constituyente. Claro. Ese Fresco Raja que fue vicepresidente de la Elisa Loncón. La Elisa Loncón, que nos metió la plurinacionalidad y toda la cosa a la fuerza, ¿no? Y ahora viene a llegar y pintarse como que hay que tener una constitución neutra, por así decirlo. Yo veo eso, yo a mí me genera el efecto contrario. Yo genero un nivel me deja perplejo. Y me deja muy perplejo y me pregunto realmente qué hay que hacer con el objeto de hacer conciencia de esto. Y yo he llegado a la conclusión, Andrés, te lo voy a decir al tiro, voy a ser sincero contigo. Yo siento que no tengo capacidad de persuasión. Que diga lo que yo diga lo que diga, los tipos no van a reaccionar. Los tipos no están codificados a reaccionar. Están codificados a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y no se dan cuenta que están jugando con fuego, por así decirlo. Y juegan con fuego. Esa es mi dificultad, yo diría, mi estado de ánimo, por así decirlo. Y es lo que quería llegar o sea, por eso reacciono distinto que tú. Tú te refuerzas. Yo no, yo me cuestiono. Yo realmente me paso buena parte del día, entonces, porque recibo muchas llamadas por teléfono además, y en esas llamadas por teléfono o comunicaciones por redes sociales o por carta o por correo o por WhatsApp o lo que sea, y en esas comunicaciones le llevo bastante el día actualmente tratar de hacer un framing de esto, de un modo que tenga sentido, por así decirlo. Y no hay caso, no hay forma, los tipos están como cerrados.
Fíjate que ayer, a mí, yo soy en ese sentido educado por mi abuela, y como fui educado por mi abuela, yo tengo algunas costumbres de una generación anterior a la nuestra. ¿Ah? Yo, por ejemplo, guardo las fechas de los fallecimientos. Entonces, cuando llega la fecha de fallecimiento de personas que han sido importantes para mí, me comunico con los hijos, me comunico con las familias y les digo que me recuerdo de tal persona. Y ayer se cumplía el aniversario de la muerte de un amigo mío, un gran amigo mío que formó la Universidad de San Sebastián, que era José Luis Zavala, que la armó antes de que la vendieran. ¿Tú te acuerdas que la vendieron al hijo de Ernesto Videla y de todo ese grupo Sí. que murió con motivo del terremoto del 27 de febrero, actualmente? Que murieron en un accidente aéreo, actualmente, si tú recuerdas. Sí. Bueno, antes de que ellos compraran la universidad, efectivamente, José Luis había armado esta universidad. Entonces, yo normalmente, no solamente me trato de recordar año a año eso, pero hago una reflexión, porque José Luis era un hombre muy notable, eventualmente, que había venido de la democracia cristiana, se había desencantado de la democracia cristiana, había apoyado a Pinochet. José Luis es del grupo que apoyó a Pinochet, pero que después se desencantó. Y la verdad, las cosas que había armado esta universidad originalmente con puras carreras paramédicas del sur. Y me había pedido ayuda a mí en algún momento para llegar a ayudarlo a hacer los campos clínicos que requerían estas carreras paramédicas actualmente en distintas ciudades donde estaban instalados. No estaban instalados todavía en Santiago, hoy día es una gran universidad, pero en ese entonces no lo era. Y yo ahí lo conocí y él me acobijó, porque yo había dejado de ser diputado. Esto fue después del 2002. Y había dejado de ser diputado y había trabajado con él. Incluso se había relacionado muy bien con mi familia, con mi mujer. Mis hijas habían recién nacido. Entonces, cuando yo me recuerdo esto, yo trato de llegar y entender cómo un hombre que se dedicaba a los negocios, porque yo no me dedico a los negocios, él se dedicaba a los negocios, había tenido como la visión política de entender lo que iba a ser el desarrollo político posterior de los años, y agarró un gallo como yo y lo metió a sus cosas, por así decirlo. Y yo te voy a decir sinceramente que esa gente son las que me marcó a mí. Y yo trato de hablarle a los hijos y le trato de hablar a la gente de las generaciones posteriores que le importan a estas personas, porque fueron su papá. Fíjate que José Luis, uno de sus hijos es cura, es sacerdote, yo es Tatiana. Y la verdad, las cosas, yo trato de llegar y reflexionar con los hijos para tratar de marcarles a ellos cómo un tipo como yo, que se dedica a la política, mira a un papá que se dedicaba a los negocios y que se dedicaba a los otros. Y yo siento que de repente estoy hablando en el vacío, que estoy hablando de alguna manera con un cierto nivel de nostalgia, que me miran con cierta perplejidad. Pero están equivocados. Hay un continuo chileno que yo encuentro que es necesario todavía reconectar. Y yo siento que mientras eso no se logre, yo todavía voy a tener una razón de ser en política, por así decirlo. Porque Chile no se puede llegar y ser tan neurótico de creer de que se pueden reinventar de la nada. Y eso es Boric. Eso es Boric. Eso es esta pesadilla de pretender llevarnos a nosotros a una especie de crispación diaria, actualmente, a un punto de que puedes llegar y prácticamente, en el fondo, construir en el vacío. Y yo trato de pelear con eso todos los días. Y es una cosa que está en mi relato, en mi anécdota, en lo que yo comento y en lo que me produce reacción tus preguntas, por así decirlo. Sí, obviamente. Oye, Tomás, yo quiero pasar ahora a un tema que me parece extremadamente delicado. Y es lo siguiente, fíjate que aquí hay un plan de este gobierno, y específicamente el Partido Comunista, en infiltrar, menoscabar y anular a las Fuerzas Armadas. Te lo digo porque hay señales por todos lados, o sea, ya no es una señal, no son dos señales aisladas, no. Primero, nombran a Maya Fernández, ¿no es cierto?, reconocida como ser muy cercana al gobierno castrocomunista de Cuba. Ella vivió en Cuba mucho tiempo, partidaria de ese régimen. Nombran a Galo Edelstein como subsecretario del Ministerio de Defensa, partidario y militante del Partido Comunista. Galo Edelstein nombra a 7 asesores del Partido Comunista, contratan a 8 personas para que trabajen con Galo Edelstein del Partido Comunista, y ahora Galo Edelstein le pide a el comandante que está a cargo de la Escuela Militar Bernardo Higgins, la que está, ¿no es cierto?, en Apoquindo con Américo Vespucio,
le pide que le entregue el plan de estudios de la escuela militar. A mí me parece esto gravísimo porque esta gente quiere infiltrar a las Fuerzas Armadas y quieren transformarla en una milicia acomodativa a sus intereses, digamos. ¿Qué te parece este cuento, Tomás, este plan? A mí lo que me pasa, Andrés, que yo tengo poca fe en esas operaciones. Y tengo poca fe porque hay culturas funcionarias en Chile que son más fuertes de lo que se cree, ¿no? O sea, si tú entras al Poder Judicial, por mucho que vas a tener a jueces políticamente comprometidos, van a entrar en una dinámica interna actualmente que es más fuerte que ellos, ¿ya? Es más fuerte que ellos. Y no es tan simple eventualmente llegar y creer de que vas a poder hacer una captura judicial tan simple. Hay captura judicial y se nota. Si lo peor de todo, Andrés, es que se nota. ¿Ya? Podrás llegar y entrar al colegio de profesores y lo podrás instrumentalizar políticamente. Pero mira el efecto que tiene la educación escolar pública, por así decirlo. Baja las matrículas y se nota. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas van generando efectos colaterales que no son gratis. Eso es lo que quiero tratar de decir. Así que, cuando tú me dices a mí que aquí hay un plan de infiltración a las Fuerzas Armadas, yo realmente lo que yo creo que ha sido perverso en estos años, más que ese plan, esa intención militar del PC, de tratar de alguna manera de llegar y poco menos que volver a hacer la rememoración de lo que intentó hacer Allende con Prats. Porque Allende instrumentalizó políticamente a las Fuerzas Armadas al meterlas al gabinete, ¿ya? Si tú recuerdas bien, ¿ya? Entonces, yo te voy a decir con sinceridad de que más que eso, en estos años lo que realmente ha preocupado respecto a las Fuerzas Armadas es que la concertación y la nueva mayoría corrompieron a las Fuerzas Armadas. Las corrompieron. Si las corrompieron, si ese es los escándalos del ejército, de la Fuerza Aérea, de Carabineros, ¿ah? Esos son lo que tienen en este momento 4 comandantes en jefe del ejército procesados, ¿ya? Son escándalos financieros, de uso de plata indebidamente, los agarraron por eso. Si hoy día la desmoralización adentro de las Fuerzas Armadas es producto de eso, de que tú tienes cuerpos institucionales que en el fondo eventualmente han perdido su identidad institucional, su doctrina militar, su ethos cultural y su razón de ser. Entonces, la verdad, las cosas que cuando a mí me dicen vamos a meternos en los planes de estudio, nos vamos a meter en la NEPE, eso es una huevada que a la larga no les va a resultar. Primero que nada, no les va a resultar. Fíjate que a Yopo, que lo trataron de meter a cargo de la NEPE, lo intentó y no le ha resultado hasta el día de hoy. Tienen problemas. El director ahí efectivamente le renunció y todo lo demás. Entonces, o tú cuando... Esto te lo digo al tiro. Yo lo que he aprendido en los años que llevo dedicado a la política y sobre todo con vínculos internacionales, es de que los gallos más inteligentes que yo he visto que han querido reformar instituciones de esta naturaleza, ¿sabes lo que hacen? Se sientan de igual a igual y decir, quiero conversar con ustedes y pongámonos de acuerdo. Si no tengamos una pelea aquí. Yo les voy a respetar su autonomía y yo no voy a meterme en sus tonteras. ¿Tú crees que en Colombia es muy fácil llegar y justamente infiltrar a las Fuerzas Armadas? Lo han intentado y no lo han podido hacer. Al contrario. En Colombia lo que tú tienes son grupos paramilitares que están adentro de las Fuerzas Armadas con cruces internos eventualmente que tienen ideologías muy de extrema derecha. Entonces esa cosa les contamina eventualmente los procesos de paz. Anda a ver el proceso de paz hoy día con Petro. Anda a verlo. Entonces no es tan simple hacer lo que hizo Chávez o lo que hizo Maduro. ¿Te fijas o no? Que es poco menos agarrar un ejército, agarrar a los cubanos y prácticamente llegar y meterlos. Porque eso venía un conflicto desde hace muchos años. Venía desde antes del chavismo, que tú sepas, ¿ya? Venía desde antes del chavismo. En Chile es distinta la cultura funcionaria y yo diría que en general esta cosa no le tengo tanto miedo como le tengo al problema que hoy día expresa la Fiscalía, que expresa el Poder Judicial, que expresa el escándalo financiero eventualmente de las altas cúpulas militares, eventualmente, que expresa la falta de capacidad de reacción de Carabineros y cómo están siendo anulados en la calle. Esa es la verdadera discusión, Andrés. Si tú me preguntas a mí, ese es el problema político. Si yo tuviera la responsabilidad de enfrentar este tema, yo diría cortemos el hueveo, porque este es el problema. Ordenemos el cuadro, por así decirlo. ¿Te fijas, no?
ordenemos, dejemos reírnos las filas, terminemos la chacota, por así decirlo, ¿te fijas? Y yo mandaría a llamar al presidente de la Corte Suprema y le diría, cortemos la chacota, por así decirlo. Esto lo vamos a arreglar, porque si no lo arreglamos, esta cosa no tiene sentido, por así decirlo. ¿Ya? Porque ustedes dirán, ustedes tienen autonomía, y tienen autonomía, encantado, ténganla, pero yo tengo informes de inteligencia en este momento que esta nómina de jueces tuyos eventualmente están absolutamente comprados por narcotráfico. ¿Qué hago con eso? Claro. ¿Ya? Entonces, la verdad, ¿qué hago con eso? ¿Ya? Y después, ¿cómo se llama? Efectivamente, Martínez, que el último comandante en jefe del ejército, tuvo que reconocer al comienzo de su gestión que tenía un tráfico de armas. Tenía tráfico de armas dentro del ejército. ¿Te fijas? Esos son los problemas que tenemos, ¿te fijas? Esos son los problemas, no son los otros, ¿te fijas? No es si tienen educación cívica en cursos de estrategia militar o en la Academia de Guerra. No es si es que invita a Rolando Jiménez a grupo LGBT para hablar de no discriminación, inclusión de la diversidad sexual en sus planes de estudio. ¡Paja! ¡Paja! ¿No? ¡Paja! ¿No? Eso te lo voy a decir al tiro. ¡Paja! ¿Ya? Yo lo que creo, el tema aquí central es cómo tú resuelves un problema que tú tienes el Estado que se te feudalizó. Esa es la verdad. El Estado está feudalizado. ¿Ya? Y tú lo que necesitas eventualmente es hacerles comprender a todos estos actores, el problema. Fíjate que Chile no hace contrainteligencia. No hace. ¿Qué es contrainteligencia, Andrés? Para decírselo a gente que no lo entiende. No lo entiende. Una cosa es que tú hagas inteligencia para saber dónde están los malos. ¿Dónde están los malos? ¿Quién tiene armas? ¿Quién está cometiendo delitos? ¿Cuáles son las organizaciones criminales y sus redes? Eso es un tipo de cosa. Pero como esa inteligencia es llevada a cabo por personas que son agentes del Estado, ¿ya? Y eso genera poder. Alguien tiene que llegar y dedicarse a controlar a todos esos actores. Alguien tiene que llegar y controlar no solo a los que hacen inteligencia, a tus jueces, a tus parlamentarios, a tu gobierno, al presidente, a todos, de que nadie se lleva esta cosa para la casa, ¿ya? Nadie, ¿ya? Y alguien vela por el interés público. Y eso requiere control, porque nadie te va a darle un control absoluto, y requiere control, requiere lo que los gringos llaman oversight, ¿ya? Pero tienes que llegar y manejarlo con un interés nacional, tienes que llegar y darle sentido nacional a eso. Y tienes que darle poder a eso, ¿ya? Yo le tuve que decir a amigos míos que estaban en el Tribunal Constitucional cuando los allanaron y se quejaron, yo tuve que decirles, ¿para qué se quejan? Ustedes deberían sentirse bien allanados, deberían sentirse protegidos de que los allanen, porque es probable que sus despachos están controlados por asesores que están comprados y que los van a hacer cometer delitos a ustedes. So, objetivamente hablando, ustedes no pueden llegar y decirle cómo la Fiscalía me allana al Tribunal Constitucional. Si eso ocurre es porque hay indicios de algo. ¿Te fijas o no? Si algo, te voy a decir, Andrés, te voy a decir una cosa, si algo me ha hecho a mí durar los 40 años que me he dedicado en vitrina, porque he estado en vitrina 40 años, aunque yo haya tenido cargos o no, pero yo he estado en vitrina y he sido observado, es que me sé observado. Sé que hay gente que me observa. Y no te estoy hablando en redes sociales u otro. Sé que me observan mis comunicaciones, las personas que me tratan conmigo y todo, y que en algún momento alguien me va a llamar por teléfono y me va a decir, Tomás, fulano de tal, no te conviene. ¿Te fijas o no? No te conviene. ¿Te fijas o no? Entonces, si no somos capaces de entender que una democracia es necesario tener esto, estamos fritos. Porque nos vamos a destruir. Es un problema de dobles lealtades. Es el problema que tiene Chile hoy día, que nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja en este momento. Ese es el problema de que te contaminan las confianzas, te contaminan las disposiciones mutuas y te hace que la gente diga, Boric funciona en su dimensión, los otros están en otra dimensión, cada uno le importa un bledo al otro y este Estado no está funcionando. Y mientras tanto, los que están en la calle, los carabineros, les pegan un fierrazo en la cabeza y los matan. Bueno, eso es el problema que realmente tenemos, el problema de diseño que tenemos, y hay que corregirlo. Sí. Así es. Oye, también tú sabes que hubo un ataque el día domingo también a carabineros en Puerto Montt, en el cual participaron varios
sobre todo inmigrantes ilegales, ¿eh? Y se descubrió que el principal implicado tenía orden de expulsión del país. Te lo mencioné hace un minuto atrás, pero te lo voy a volver a reiterar. Si lo que da rabia, Boric hoy día dijo que él dio instrucciones de expulsarlo. Ya, pero el problema radica en que ya los expulsa esto. Pero lo que ocurrió allá es producto de que hoy día existe instalada en la población la sensación de que es gratis agredir a carabineros. Si tú terminas indultando a todos los procesados por incidentes del 18 de octubre y les das pensiones asistenciales, no te quejes de que los gallos se sienten envalentonados para llegar y justamente matarte a carabineros. No te quejes. Aquí la autoridad policial vale hongo hoy día. Vale hongo. Y su efecto principal, que es el preventivo, está destruido. Está destruido, está anulado. ¿Ya? Sí. Venimos saliendo de una convención constituyente en donde los enajenados se propusieron refundar carabineros. Sí. Refundar. ¿Ya? Entonces, hoy día realmente lo que te ocurrió ahí eventualmente no es simplemente fruto de que hay unos venezolanos metidos, no. Eso pudo haber sido venezolanos, colombianos, chilenos, haitianos, el que sea. Cualquiera se siente envalentonado para llegar y agredir a la autoridad policial. Cualquiera. Boric mismo, yo he visto fotografías hoy día, se enfrentaba a carabineros. Los enfrentaba cuando era dirigente estudiantil. Yo nunca, bajo una dictadura militar, hice eso. Nunca. Nunca. No lo necesité hacer. Claro. No lo necesité hacer. Yo nunca necesité irme a sacar una fotografía a envalentonarme con una fuerza policial. Nunca. Nunca. Entonces, lo que te quiero tratar de decir es cuando tú tienes eso en la retina pública, no te quejes de que tú tengas no te quejes de que tengas, por ejemplo, funerales con narcotraficantes disparando armas automáticas. No te quejes. No te quejes de vastas zonas del país eventualmente en donde no se pueda entrar con la fuerza policial. No te quejes de que eventualmente tú hagas un operativo de la PDI y termine detectives muertos, que los disparan a mansalva. No te quejes que una operación con más de 1.000, con cerca de 1.000, porque eran menos de 1.000, 900 y tanto, efectivos de investigaciones termine fracasada porque las informaciones se te filtran. No te quejes. No te quejes. Tu efectividad policial y la capacidad de reacción está anulada. Está absolutamente anulada. Y mientras no seas capaz de volver a valorarla, estás frito. Fíjate que en este presupuesto, Andrés, en este presupuesto que acaba de Boric presentar con bombo y platillo, hay una disminución real, porque es un problema de inflación. Hay una disminución real de los recursos de la policía. En la orden de seguridad hay una disminución. Y fíjate que tenéis vehículos policiales que ni siquiera funcionan. Cuando a mí me detuvieron, te voy a contar una anécdota, cuando a mí me detuvieron ahora el 2019, cuando me metieron preso por ¿te acuerdas? Por la ordenanza de Lavín para fumar en plaza. Sí. Yo terminé por 2 semanas. Bueno, cuando me vienen a detener, te quiero decir, me esperaron, me duché, me cambié, se portaron súper bien, pero nos tuvimos que ir a la comisaría y me llevaron. Bueno, te quiero decir que esa pachulla entró en pana. Cayó en pana. Yo me reía, pero cayó en pana. Entonces yo le decía, los ayudo para arreglar la pana. Me estaban llevando a mí detenido, pero los ayudo a arreglar la pana. Entonces, cuando tú tienes una situación de esa naturaleza, no tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. Oye, Tomás, resulta que el gobierno de Gabriel Boric nombró como director del metro a Nicolás Valenzuela. Perdona, voy a decirlo nomás. Esto no es políticamente correcto, pero lo voy a decir. Es un boludo. El flaite que llamó a burlar y evadir el pago del metro el 18 de octubre y los días posteriores cuando fue esta revuelta. ¿Qué señal le estamos dando como país a la gente, Tomás? Bueno, yo te dije esto hace un rato atrás, pero parece que
estabas metido en los chats o no registraste. Yo conozco a este pelota, lo conozco. Lo conocí el 2011, para ser preciso. ¿Ya? Lo conocí el 2011 que me invitó, ¿cómo se llama? La FEUC de entonces, que estaba haciendo los trabajos previos para llegar y preparar la candidatura de Giorgio Jackson. Esto fue en el Comendador. Y fíjate que los dos que fuimos invitados para exponer fueron Álvaro Elizalde y yo. ¿Ya? Y yo, como expresidente de la Católica. ¿Sí? Álvaro Elizalde, expresidente de la Chile, de la fecha. Y ahí conocí a este Nicolás Valenzuela, que además, te quiero decir, era es sobrino de un vicepresidente mío, como te dije hace un rato atrás, es actualmente el ministro de Agricultura de este gobierno, Esteban Valenzuela. ¿Ya? Sí. Esteban Valenzuela proviene de una familia de sindicalistas en Rancagua, muy antigua, y que además él y sus hermanos todos han tenido desempeños políticos, todos. Dos de sus hermanos han sido alcaldes, además terminaron mal. Él mismo fue alcalde de Rancagua eventualmente. Y la verdad, las cosas que el Teo, yo le tengo cariño, pero tengo mucha tristeza respecto a lo que ha sido el deterioro público eventualmente que se ha habido envuelto eventualmente en lo personal en estos años. Y se lo he dicho. Pero este otro es sobrino de él. Y yo no me cabe la menor duda que me invitaron a mí, en parte porque su tío era vicepresidente mío y había... Pero este pelota después me lo volví a encontrar cuando yo fui candidato el 2013, en un debate que se hizo en el anfiteatro La Telefónica, ahí en la Plaza Italia, actualmente, justo cuando se estaban armando actualmente las candidaturas. Y después me lo volví a encontrar porque me llamó por teléfono un día. Es un pelota. Este tipo ha estado metido en el Instituto de Estudios Urbanos de la Católica, ha estado en la Municipalidad de Providencia bajo la gestión de Josefa Errázuriz, que terminó tan mal porque se robaron la plata. Ha sido candidato concejal por Santiago, fue el jefe de campaña de Giorgio Jackson eventualmente a la diputación, esa que fue por pacto de omisión, que no tuvo competidor. ¿No? La primera vez que salió electo en Santiago. Y la verdad de las cosas es que este pelota eventualmente es un imbécil, porque es un imbécil. Yo cuando uso estos adjetivos los uso sin improvisar y tratando lo posible de explicar qué quiero decir con ellos. Es un imbécil, es un huevón, producto de esta generación de cínicos, de revolución democrática, que terminaron en cuanto escándalo y que después aprovecharon a Bachelet para irse a estudiar afuera. Y este se fue a Cambridge. Y después volvió y ha seguido hueveando y lo meten a este cargo. Pero el tipo, como tú muy bien destacas, es parte de todo este grupo que agitó de la peor manera lo que fue el reventón del 18 de octubre. Entonces los gallos tienen para el día que se lo pidas. Le sacan a relucir estos posteos y el tipo queda como un imbécil, porque además se lo controvierten dos personas. Se lo controvierte Iván Poduje, que es otro urbanista que ha estado en la Católica, en el mismo Instituto de Estudios Urbanos donde estaba Valenzuela. ¿Ya? Y se lo controvierte el hijo de Patricio Basso, ¿ya? Franco Basso, que yo a Patricio lo quiero mucho, que ha sido un académico de la Universidad de Chile, ligado a la democracia cristiana, y que lo conozco hace muchos años. Y su hijo actualmente es una persona mucho más joven y mucho más, yo diría, con mucha ilusión, ligado a grupos de amarillos. Y que solo cobra y le destaca esta cosa. Y piden la cabeza a este gallo. Estos dos gallos piden la cabeza a este tipo y no lo sueltan el tema. Y el tema se explota. ¿Te fijas, no? Explota porque realmente no tiene presentación. Entonces tú tienes el gobierno que hoy día la Camila Vallejo dice que no van a retroceder. Así es. Y tú tienes a Gonzalo Winter que llega y dice que no tiene por qué dar explicaciones. Pero los tipos están a la defensiva, si es lo mismo que tienen al embajador de Chile en España, que tuvo que ahora puesto con corbata en un Zoom, llegar y pedir disculpas. ¿No? Tuvo que pedir disculpas. Si estos gallos son una trenza de pitutos, y no es una trenza solo de pitutos que quieren conservar sus cargos con dientes y muelas, sino que este pelota de Valenzuela Levi, es además hermano, yo te dije, la hermana de él está en la Subdere.
está en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Está trabajando con CRISPI y está con el nuevo subsecretario, que es el que no pudieron nombrar de subsecretario del Interior, que venía de la Subsecretaría de Educación, Nicolás Cataldo, comunista, ¿no? Entonces tienen una controversia ahí adentro de estos operadores mediocres, de mala fe, ¿ya? Que están ahí dedicados, que el otro día Evelyn Matei va a sacarse una foto con el huevón, ¿ya? Con Nicolás Cataldo, y termina diciendo que es una gran persona. Y yo hice cuestión, porque ¿qué tiene que hacer Evelyn Matei de ir a dar certificado de conducta a otras personas? No le corresponde. Es lo mismo que hacía Lavín con Hadwe. Es lo mismo que hacía Lavín con Hadwe. Es lo mismo. Además, una municipalidad como la de Providencia, que aporta al Fondo Común Municipal, no recibe plata del Fondo Común Municipal. Si tú eres un alcalde de Curepto, eres un alcalde de Talca, de Rancagua, recibes plata del Fondo Común Municipal. Pero si eres un alcalde de Las Condes, si eres un alcalde de Santiago, eres un alcalde de Providencia, aportas plata. O sea, tú eres el acreedor, no eres el deudor. O sea, que tú tengas a Evelyn Matei tratando de hacerse la pindi, la lindorfa, de irse a sacarse una fotografía con Nicolás Cataldo, yo lo encontraba realmente despreciable y una demostración de debilidad política en el peor momento imaginable, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes a todos estos tipos haciendo este juego, tú notas que Politilandia, por así decirlo, funciona a una frecuencia distinta que el resto del país. Entonces, eso es lo que hace que la persona ahí en el norte, en Antofagasta, le haga una funa a Boric y se lo diga de la mejor manera posible, que se siente defraudado. Y eso va a seguir ocurriendo. Ya estás teniendo, Andrés, ya estás teniendo protestas en Lormida, el otro día por las alzas. Estás teniendo protestas en Puente Alto por las alzas. Vas a empezar a tener protestas callejeras por la situación económica. Cuando tú tienes a Mario Marcel viajando por segunda vez a Nueva York para nuevamente ¿cómo se llama? Tratar de vender la posibilidad de atraer inversiones a Chile, en un momento en que acaban de aprobar el TPP-11, pero que no lo van a promulgar. No lo van a promulgar. ¿Te fijas, no? Tú dices que estos gallos se disparan al pie, convierten las oportunidades que tienen para llegar y resolver sus problemas y los empeoran. ¿Te fijas o no? O sea, a eso me refería hace un rato atrás cuando tú me mencionaste, porque este es un tema que es relativo a Nicolás Valenzuela Leví. Pero yo te lo trato de contextualizar para que no parezca como una cosa como diciendo que este es un imbécil, porque es un imbécil, pero son todos unos imbéciles. Todos. Son todos unos imbéciles. Son todos, es un grupo completo que no tiene noción de lo que tú quieres hacer. Que no se puede ayudarlos si quieres. No se puede. Porque los tipos están enajenados y están peleando entre ellos. Si todas las críticas que están recibiendo son gente de ellos. Ellos están recibiendo el reflujo político de sus propios partidarios. Y eso es algo que hay que destacar. Sí. Oye, es increíble, Tomás, ya que tocaste el tema, es increíble cómo la Evelyn Matei perdió el norte, weón. ¿Sabes qué, Tomás? Se transformó la Evelyn Matei en otra travesti o transformista política. Es increíble. Yo la entiendo, y yo la critico, pero déjame tratar de darte la racionalidad detrás de lo que opera con ella. Primero, no la subestimes. Evelyn Matei es una alemana, es una chilena alemana, pero es una cultura alemana que además se educó tocando piano. Que una alemana toque piano, te quiero decir como me lo explicó una persona una vez, cuando comete errores, vuelve a cero, vuelve y comienza entero de nuevo. Esa disciplina es bien interesante. Es bien interesante, porque yo nunca la he mirado menos a Evelyn Matei. Y no le tengo mala. Nunca la he tenido mala. Pero tú tienes razón. Si yo agarro todas las conductas que ella ha hecho en los últimos meses, a mí me deja muy helado la lógica detrás de ella. Ella va a tolerancia cero en el mes de marzo, abril, para decir que si es que dependía de ella y ganara rechazo, íbamos a convocar un nuevo plebiscito. ¿De dónde?
Ella después, posteriormente, va a una reunión hace poco, a un conjunto de alcaldes y dice que los alcaldes tienen más acuerdos que los políticos respecto al nuevo proceso constituyente y que tenemos una sola bala. Sí. Ella es la que llega y hace un sit-in antes del plebiscito, adelante el consulado de Venezuela, en su propia comuna, para destacar el tema migratorio cuando finalmente los inmigrantes votaron a favor del rechazo. Ella se va a Colchane, con Codina, en un acto que no tiene, o sea, fue tanto como el viaje de Kast. ¿Te acuerdas de cuando Kast fue a Estados Unidos entre la primera y la segunda vuelta? Inútil ese viaje. Fueron inútiles, fueron los viajes más estúpidos del mundo. Y va a Colchane a hacer nada. Ella es alcaldesa, su pega está en Providencia, y tiene que llegar y elevar su perfil público. Exactamente. Y ella no es capaz de hacerlo, es errática. Y después ella se saca fotografías con Nicolás Cataldo en lo que te dije hace un minuto atrás. ¿Ya? ¿Por qué lo hace? Y ella, además, aparece en sus redes y en Publimecho, en otras palabras, efectivamente diciendo que ella recicla su ropa, entonces costurera de su ropa. ¿Ya? Si yo me hago la pregunta, ¿de dónde está? Yo quedo helado. Yo pensé que como una figura que ha sido candidata a la presidencia llega y termina en esta cacofonía, por así decirlo, esta cacofonía que no se entiende, si no se entiende. Yo te voy a decir qué es lo que hay detrás de eso, si hay una lógica. Métete en la cabeza que hay una lógica. La lógica es de los mismos grupos que han tratado de llegar y creer de que Chile se maneja a través de encuestas de corto plazo, en el margen, y tratando de llegar y justamente tener un debate estructurado, que ha vendido la idea de como ella está en las encuestas de figuración personal más altas, ¿ya? La CEP y otras que tienen la perfil personal, ella es la próxima candidata presidencial de su sector, ¿ya? Y por ende, en tanto esté en vitrina, eso le va a redituar a su favor, ¿ya? Pero yo he tratado de hacerle ver a ella, indirectamente, y se lo he tratado de hacer ver también a Javier Macaya, que dicho sea de paso, Javier Macaya fue el responsable de bajarla el año pasado. La bajó en favor de Lavín. ¿Te acuerdas que hubo un momento en que se pidió la posibilidad de hacer una primaria adentro de la UDI o una votación en la UDI para definir el candidato? Fue Javier Macaya que dijo que no. Y la bajó por secretaría, ¿ya? Entonces, parece ser eventualmente que ahora ella se siente protegida por Javier Macaya, ¿ya? Y no es más que todo el grupo del CEP, el grupo MATE, una derecha económica, la gente que está detrás de este acuerdo constituyente, los empresarios, esa derecha de Chile Vamos, ¿ya? Que le ha vendido la idea a Evelyn Matei que ella va a ser la cara visible del éxito de un nuevo proceso constituyente. Bueno, el problema radica en que yo no creo que eso va a resultar, ese proceso constituyente no va a resultar, va a fracasar, ¿ya? Y va a fracasar porque va a significar una fuga al populismo derecha. El problema político en este momento es que se le va a salir de las manos a esos grupos, no solamente a Chile Vamos, a la democracia cristiana, a los socialistas, a los radicales, a toda lo que es la ex nueva mayoría, a todos los grupos tradicionales. Se les va a ir de las manos ese proceso político. Y se les va a ir de las manos, y porque no calculan eventualmente cuáles son los incentivos perversos que tienen, por así decirlo. Al otro lado van a tener a las Tere Marinovich, a los Gaspar Rivas, a los Parisi. Al otro lado van a tener a Kast. Al otro lado van a tener eventualmente a los Kaiser, que van a llegar y explotar el desprecio político a ese grupo. Ya se nota a través de lo que es el rechazo a que Chile Vamos termine sacrificando rechazo y convirtiendo en otra cosa en un nuevo acuerdo constituyente. Ya se nota. Entonces, Evelyn Matei va a ser víctima de eso. Y hace pocos días atrás tú tuviste la renuncia del otro pintamonos, Claudio Rego, que renuncia a la democracia cristiana, ¿ya? Sí. Y ese pintamono es un desastre, porque yo renuncié a la democracia cristiana exactamente hace 10 años atrás. Cuando tú renuncias a un partido después de 30 años, no te acomodas, ¿eh? No es tan fácil acomodarte. Te vas a demorar muchos años eventualmente en llegar y buscar tu nuevo centro vital. Y no solamente a mí le pasó a mí, le ha pasado a todas las personas que llegan y toman decisiones de esa naturaleza. Claro. Que un sujeto que ha sido electo hace poco, gobernador de la región metropolitana, renuncie a su partido, no es gratis.
Cualquiera podría llegar y decir, bueno, renuncia a la gobernación, pues si usted salió electo por nosotros, por así decirlo, ¿te fijas o no? O sea, que ese gallo eventualmente llegue y renuncie no es gratis, no es gratis, porque genera más bien, le resta más que le suma. Eso es lo que quiero decir, le resta más que le suma. Sí. Y ese es el problema que estás teniendo en este momento, Andrés, con todos los que están tratando de calcular cómo pueden rentabilizar un cronograma político que signifique elecciones de convencionales constituyentes el próximo año a comienzo, elecciones municipales el 2024 y una elección presidencial y parlamentaria el 2025. O sea, así la tienen perfecta. Y vamos a estar jugando a elegir cargos mientras el país mueren carabineros, hay problemas eventualmente en la Araucanía, hay niveles de violencia y hay un país que eventualmente tiene un ciclo económico que no te está funcionando, Andrés, no te está funcionando. Entonces, cuando tú me dices a mí la Evelyn Matei, yo digo, ¿sabes qué? Más corta el hueveo. A mí me puede caer bien la Evelyn Matei, pero me pasa con la Evelyn Matei lo mismo que me pasa con la Soledad Alvear y con la Mariana Elwin, que son tres figuras que yo les tengo buenas, pero creo que no han dejado error que cometer en estas vueltas. No han dejado error que cometer. Y por dos de ellas yo he votado. Yo voté por la Evelyn Matei como candidata a alcaldesa, ¿ya? Y yo voté por Soledad Alvear como candidata a senadora. Así que nadie me puede llegar y decir que les tengo mala a estas personas. No les tengo ninguna mala. Cero mala. Pero políticamente como que no cachan el país en el cual están. Son iguales que Gabriel Boric yendo al desierto florido. Son lo mismo que Gabriel Boric recitando una poesía en el desierto florido. Tú dices, ¿qué hace este señor en el desierto florido? Con el problema que tiene. ¿Les fijas o no? ¿Ah? Ese es el problema. Entonces, Andrés, cuando tú tienes una política que funciona tan desfasada con las angustias que tienes en la calle, tienes un problema. Porque nadie agarra al país. Nadie lo agarra. Nadie. Esa es la verdad. Oye, quiero preguntarte, había una persona que preguntó tu opinión acerca de la aprobación por parte del Senado del TPP-11. ¿Qué te parece? Lo que pasa es que no lo van a aprobar, o sea, lo aprobaron, pero no lo van a promulgar. No, pues se tiene que promulgar el presidente. Claro, pero es que no es tan simple. Yo te diría que el presidente debería estar obligado a promulgarlo, si hay una disposición. Sí. A ver, cuando Allende, uno de los problemas que se discutió mucho Allende, fue el tema de que jugó con las promulgaciones. Jugó con cambiar a ministros que estaban acusados constitucionalmente y los cambiaba de cartera. Y otra de las cosas que hizo eventualmente fue jugar con las promulgaciones. No promulgaba. No promulgaba. Bueno, entonces en la Constitución del 80, uno de los temas que se corrigió para evitar este problema es que se estableció una modalidad, ¿ya? Que si el presidente se demoraba en promulgar una ley, ¿ya?, un grupo parlamentario podía ir al Tribunal Constitucional y representárselo y obligar que el Tribunal Constitucional promulgara la ley por él, ¿ya?, la promulgara por él. Bueno, yo te quiero decir que un tratado internacional se rige por las mismas normas que rigen las tramitaciones de ley, así que por lo tanto el procedimiento es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Claro. Así que el presidente de la República tiene un plazo para promulgar, ¿no? Entonces, el gobierno se defiende diciendo que esto no es así por dos razones. Primero, te dice que no es así porque el presidente, la misma Constitución establece la posibilidad de poder retirar un tratado antes de que se apruebe, que lo puede hacer. Y efectivamente, esa norma está. El presidente de la República puede retirar un tratado ante su aprobación, pero no lo hizo. No lo hizo. Pudiendo hacerlo, no lo hizo, fíjate. No lo hizo, ¿ya? Así que por ende ya ese válvula no existe, ¿ya? Y en segundo término, actualmente te dice, y ayer la Antonia Reujola lo dijo actualmente, de que han habido ejemplos o precedentes de otros acuerdos internacionales que no se han promulgado inmediatamente después. Y uno de los cuales dijo que era el APEC, ¿ya? Bueno, yo te quiero llegar y decir que lo que están dándote a entender es que no lo van a promulgar en 2 años, o no lo van a promulgar en este gobierno, lo van a demorar. Y la excusa que dan para no promulgarlo actualmente es que van a negociar side letters. Te voy a decir que las side letters no sirven para nada. Primero que nada, un side letter no tiene valor de reemplazar el texto.
para que tú sepas, no lo reemplace. Segundo término, un acuerdo multilateral de varios países, aunque tú tengas side letters, tienen alcance solamente con los países que te suscriben al side letter. Así que por ende, eventualmente, si Chile con un universo de 14 países llega a acuerdo con 5 de esos países, o 3 de esos países, o 2 de esos países, el alcance está en los compromisos bilaterales que se alcanzan en ese side letter entre esos 2, 5 o lo que sea, pero no los demás. En tercer término, te quiero decir eventualmente de que esos side letters a lo más eventualmente tienen que ver eventualmente con compromisos que no dicen relación al texto, sino que compromisos entre los estados para ver cómo llegan y manejan conflictos que tienen que ver con ese texto. ¿Ya? O sea, que no se van a polemizar ciertos temas, que no van a llegar y justamente joderse, todo lo que tú queráis. Bueno, te quiero decir que esos side letters pueden llegar y fracasar, puedes llegar y proponerte negociar con todo el mundo actualmente side letters y te puede llegar y resultar que te va mal. Por lo demás, lo que está detrás de la intención de este gobierno con los side letters es que no le gusta el acuerdo, no le gusta el contenido. Se va a buscar forma de anular a través de los side letters aspectos del contenido del tratado que no le gustan, ¿ya? Bueno, yo te quiero decir que eso no es posible hacer a través de la modalidad que están haciendo, porque no lo van a lograr. Se los van a dilatar. Entonces, al final, lo que el gobierno está dando a entender es que no le gusta el acuerdo nomás. Que se encontró ante el hecho consumado que el Congreso le aprueba el acuerdo y que no le gusta y lo quiere dilatar. Bueno, te quiero decir que a mí me carga Matías Walker y me carga la familia Walker en general, pero le encontré toda la razón a Matías Walker, que llegó y dijo que esto es lo que hizo Pinochet con el Pacto de Derechos Sociales y Civiles, ¿ya? El Pacto San José hizo exactamente lo mismo, lo suscribió y después nunca lo promulgó. Nunca. Lo promulgó, ¿sabes cuándo lo promulgó para que tú sepas? Lo promulgó el 11 de marzo de 1990, justo cuando se estaba yendo. Cuando se estaba yendo, ahí lo promulgó, para que le afectara a sus sucesores, pero no a él, ¿ya? Bueno, yo te quiero tratar de explicar de que ese recurso político ya lo conocemos y no funciona. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que no le gusta el acuerdo comercial, en el fondo dilatándolo, tú te haces la pregunta, no ya si es que el Tribunal Constitucional puede reemplazar la firma, si es que otro puede llegar y justamente resolver el problema jurídico, si es que esto es un problema que tiene solución o no. Olvídate eso por un ratito, olvídate. Olvidémonos del tema técnico jurídico por un ratito. El tema es que nuestras exportaciones están cayendo, Andrés. Nosotros estamos perdiendo mercados en el mundo. Estamos perdiendo. El 60% del Producto Geográfico Bruto depende del comercio exterior. Y tú tienes en este momento a Chile que está llegando y justamente dilatando un acuerdo comercial que al final el efecto práctico es que te va a restar mercado en el Asia. Y no solo te va a restar mercado en el Asia, sino que en la práctica te va a dar la señal ante los inversionistas extranjeros que tú estás tratando de venderte para que vengan para acá a invertirte, que no eres confiable, que no te gusta siquiera los acuerdos comerciales que estás suscribiendo. ¿Sí? Te vuelves una plaza poco atractiva. Eso ya se está notando en el sector minero. El país era hasta hace poco el primer lugar de inversión minera en el mundo. Actualmente hoy día es el número 30. Hoy día realmente invertir en Chile eventualmente es un cacho. No está produciendo imagen sexy. Entonces, que tú tengas un subsecretario de comercio, que se está yendo en collera con el ministro de Hacienda, con su canciller, con la ministra del Interior y con una ministra de la Presidencia. 4 ministros. Y está imponiéndole el pie forzado para llegar y poco menos que llegar y rediscutir una política industrial que no le corresponde a un subsecretario de Comercio. Él no le corresponde llegar y definir las válvulas políticas de una política industrial del país o una política económica. No le corresponde. Tú dices que este país está efectivamente, en el fondo, entregando mal sus responsabilidades. Y esas responsabilidades están mal alocadas, por así decirlo, están mal asignadas, por así decirlo. Y además, cuando tú empiezas a escuchar a este tipo, actualmente, y a los grupos que le suministran la información, la Fundación Sol y los otros economistas que lo han tratado de envalentonar, de por qué motivo no les gusta el acuerdo. Y tú sabes lo que te dicen. No les gusta el acuerdo porque te dicen que en el fondo nosotros quedamos congelados en lo que son nuestras actuales políticas, que el Estado no va a poder realizar en el futuro otras
políticas. Bueno, ese es el argumento que yo llamo el argumento del costo de oportunidad, ¿ya? O de lucro cesante. Es el argumento que te venden a venir a decir, yo me opongo a este acuerdo porque me impide a mí tener en el futuro una política industrial. Bueno, yo te voy a decir que la respuesta a eso es ¿por qué, señor, no has tenido política industrial ahora? ¿Por qué no la has tenido hasta ahora? Y yo te voy a decir por qué no la has tenido hasta ahora, por dos razones. Por dos razones. Por escala, porque no tenías población para una política industrial. No tenías escala para eso. No la tienes. Y en segundo término, no tienes porque las veces que se ha hecho política industrial en Chile, el único efecto que ha tenido es subir la población en Arica, en Magallanes, en Temuco. Pero no te ha generado ningún efecto económico. Cero. Cero. Entonces, cuando tú tienes eventualmente personas que te están haciendo estas teorías de costo de oportunidad, de lo que no vamos a hacer, producto del acuerdo, eventualmente, tú dices que se están pajeando. Hoy día, Jorge Sharp llegó y publicó en sus redes de que gracias al acuerdo TPP-11 no vamos a poder llegar y desarrollar baterías de litio. Mira ese huevón. Ese huevón tiene Valparaíso hecho pebre. Sí, claro. No limpia las calles, está lleno de ratones, eventualmente se cae a pedazos Valparaíso. Tiene una discusión sobre el Terminal 2 y ese huevón se da el derecho eventualmente a discutir sobre baterías de litio. Ese es mi problema, son las lógicas de costo de oportunidad. ¿Me cachas? Existen costos de oportunidad, es cierto que existen, pero no puedes llegar y asustar a la gente. No les puede asustar a la gente que está perdiendo algo por costo de oportunidad. Porque no es real. Preocúpate de los problemas prácticos que tienes hoy. Preocúpate del deterioro público que tienes hoy. Y preocúpate de la pérdida de mercados que te significa eventualmente dilatar los acuerdos que has sostenido. Y que además no solamente lo suscribió el gobierno legítimamente, sino que te lo aprobó el Congreso. No puedes seguir metiendo cuco o tratando de alguna manera de trabajar sobre estas elucubraciones, por así decirlo, de una manera tan así. Porque esto es al infinito. Y no le corresponde hacerlo a un subsecretario de Comercio. Eso corresponde hacerlo a un presidente y le corresponde hacerlo a lo más al ministro de Hacienda o al ministro de Economía. Y tú sabes ya mejor que yo cómo funciona este gobierno, el presidente, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. No les da. Esa es la verdad. Sí. Oye, yo complementando lo que tú estás diciendo, quiero decirle a nuestros amigos de que hay señales que son bastante negativas para nuestro país. La primera señal dice que el Banco Mundial hizo unos cálculos y dice que nuestro país va a ser el país que va a tener el peor desempeño económico de toda Latinoamérica el próximo año. Va a decrecer un 0,5% y Haití un 0,1%. O sea, vamos a tener un peor rendimiento económico que Haití. Ninguno de los otros países latinoamericanos va a decrecer. Todos van a experimentar crecimientos de diversos tipos, pero no van a decrecer. Chile sí va a decrecer, lo cual ya me parece hay que prender las antenas para todos lados. Lo segundo es que hubo una reunión de empresarios en Estados Unidos y declararon que a Marcel no le creyeron absolutamente nada en su viaje a Estados Unidos. Nada. Dice que Marcel se puso a mentir que Chile era un país estable, que no había problema, que era un país acogedor para las inversiones. Y los inversionistas dijeron que eso era mentira, que Chile ya no es ni la sombra del país que fue, que se está transformando de nuevo en un país tercermundista, poco confiable, poco seguro, poco atractivo para meter plata y que, si bien es cierto, no van a frenar totalmente las inversiones, pero lo van a pensar 20 veces antes de meter un peso en Chile. Lo cual... No van a frenar, no de verdad la van a frenar, y déjame explicarte cómo las van a frenar. Ya efectivamente el grupo Angelini está llegando y justamente desplazando sus inversiones mineras hacia el Perú. Sí, pues. Ya sí, estás teniendo eventualmente pérdida de oportunidades importantes dentro de Chile eventualmente. Y no solamente eso. Dos personas que me sorprendieron. Tanto Sebastián Edwards respecto de este tema del viaje de Marcel, ¿no? Sí. Y Klaus Schmidt-Hebel respecto al tema de la reforma tributaria de Marcel. Le escribieron sendos artículos en estos días para llegar y justamente decir que poco menos actualmente Mario Marcel está dando la hora en estos temas, ¿ya? Tanto respecto de su roadshow afuera como también en el tema tributario. Bueno, a mí lo que me sorprendió de esos dos artículos es de que
hasta ahora siempre ha habido como un pacto de no agresión de los macroeconomistas principales del país, de que se han dado espacio actualmente para poder llegar y justamente hacer lo que quieren hacer. Pero el hecho de que Sebastián Edwards le escriba este artículo diciendo que poco menos fue un fracaso el viaje de Marcel a Estados Unidos y Klaus Schmidt-Hebel diciéndole que la reforma tributaria que está proponiendo es un fracaso, sí, es una demostración de que dentro del grupo macroeconomista ya perdieron la fe. Sí, claro. Ya no tienen los incentivos políticos eventualmente para llegar y justamente darle credibilidad. Bueno, y te quiero decir una cosa, Mario Marcel es ministro no gracias a un acuerdo político. No hay ningún partido político que pidió la entrada de Mario Marcel al gobierno. Mario Marcel entró gracias a un conjunto de empresarios grandes y a estos macroeconomistas. Eso que les estén descriticando tan públicamente hoy día significa que ha perdido credibilidad y eficacia. Y eso es mucho más importante de que le esté yendo mal a las cifras económicas del país, porque significa en la práctica que ya el gabinete marcado por Mario Marcel está en sus descuentos. Mario Marcel llegó y dijo hace pocos días atrás que le esperaba que la reforma tributaria fuera aprobada aquí a marzo. Bueno, significa que de aquí a marzo vamos a estar en una pesadilla de una discusión tributaria, que es lo que yo le veo más debilidad al gobierno. No es tanto que impuesto tal o cual, no lo metamos en eso por el momento, que es el artículo de Klaus Schmidt-Hebel, ¿eh? Es el artículo de Klaus Schmidt-Hebel. El tema de la integración o desintegración, el tema de cómo juegan con las tasas corporativas y las personales, el tema eventualmente qué impuestos no tocan. Bueno, yo no quiero meterme todavía en eso porque podemos destinar otro programa a ese debate. Sino lo que yo quería decirte es algo distinto, es algo completamente distinto, que es cuando tú tienes un grupo humano que simplemente te dice que lo que está haciendo Mario Marcel ya no tiene piso, es que mientras él esté tratando de vender su reforma tributaria y convencer a parlamentarios de que se la aprueben, ¿ya?, te vas a encontrar de que van a estar discutiéndose la naturaleza, el mérito y oportunidad del gasto. Y tú tienes en este momento un gobierno que está muy controvertido en su gasto, ¿ya? Se notó con el presupuesto último que se anunció, cuando se le abrió la discusión a Boric respecto al tema de orden y seguridad, en inversión en orden y seguridad y cómo cae, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, eventualmente, yo veo que el gobierno se está abriendo un flanco que no tiene bien resuelto. Y yo, que he sido diputado de la Comisión de Hacienda, sé cómo esto se hace. Sé cómo el gobierno normalmente se aproxima tanto a una discusión presupuestaria como también a una discusión tributaria. Se ordena, no experimenta. Hacienda nunca experimenta, nunca tantea, nunca tira la pelota para tratar hasta dónde puede llegar. No es tan simple. Y cuando tú tienes una reforma tributaria que tiene por objeto resolver no solamente el problema fiscal, porque este es un gobierno que tiene un problema de endeudamiento y un problema en la caja fiscal, ¿ya?, sino que además pretende llegar a resolver problemas como las pensiones, el tema salud, ¿ya?, y pretende que esta reforma tributaria te pueda llegar y dar el plus necesario para financiar esas dos cosas. Yo digo, no está el ambiente. Y se te va a contaminar. Están a contaminar el problema de manejo de platas, el manejo efectivamente de cargos. Y si tú tienes un gobierno que está desprestigiado por su nombramiento, tenía un problema. Entonces, Mario Marcel está perdiendo prestigio. Hasta ahora tú tenías a Mario Marcel que aparecía y Andrónico Luksic lo respaldaba. Juan Sutil lo respaldaba. Bernardo Larraín se iba a acompañarlo a Los Ángeles. Nicolás Ibáñez lo acompañaba a Nueva York. Pero ya se está terminando eso. Ya eso ya no está. Y cuando tú empiezas a ver que eventualmente la economía está entrando en su peor fase, ¿ya? O sea, la economía chilena en este momento, las cifras que vienen para adelante eventualmente son malas, por así decirlo. Vas a tener en el tiempo, son malas. Y son malas en empleo, en inflación y en inversión. Y también en exportaciones. Y esas 4 cifras eventualmente tú las miras y vas a quedar eventualmente con preocupación, por así decirlo. Con preocupación, ¿no? Cuando tú ves eso eventualmente, ya vas a tener una pérdida de confianza que es importante y te va a contaminar políticamente todo lo demás. Pero todo lo demás te va a contaminar. Entonces, tú tienes fíjate, hace pocos días atrás, gente que no me gusta, me carga, Mario Weissblut escribió una carta a Boric, en donde además comete errores tontos de niño chico, actualmente, a pesar de que tiene más de 70 años actualmente. Lo tutea al presidente de la República, y esa cosa queda como mal. Pero una de las frases que me llamó la atención es que quedó decepcionado por el gabinete de la Carola Toá.
Entonces, cuando tú tienes que grupos que apostaron, porque métete en la cabeza, Andrés, la Carola Toá, la Analía Uriarte, Mario Marcel, la Antonia Urrejola, esos 4. Sí. Agreguemos Carlos Monte y agreguemos Esteban Valenzuela. Esos 6 ministros no tienen respaldo político. Ninguno. Carlos Monte es la Compañía de Jesús y le ha fallado. ¿No? Esteban Valenzuela es el MAPO. ¿No? Es Mario Weisblut. ¿No? La Carola Toá, la Analía Uriarte, eventualmente pudo haber sido Bachelet, algo, pero en el fondo son medios de comunicación. El Mercurio, La Tercera, Exante, Canal 13. Son los empresarios. ¿No? Mario Marcel, ¿para qué decir? ¿No? Los grandes empresarios chilenos y todo. Bueno, cuando esos apoyos te empiezan a fallar, tú dices, bueno, ¿cuáles son los partidos que están detrás? Sí. ¿Cuáles son los partidos que están detrás? Eso, cuando tú empiezas a darte cuenta que ya esos partidos no están, no hay apoyo político capaz de sostenerte a esas personas, no te lo sostienen, Tienes un problema, ¿ya? Tienes un problema porque tienes un gobierno que no tiene ninguna eficacia posible, ¿ya? Ese es el problema en este instante respecto de lo que tú tienes para adelante. Y eso se te da en un momento que te están discutiendo un acuerdo constituyente. O sea, sí. Los temas de oportunidad y mérito son relevantes en estos tipos de situaciones. Tú dices, ¿cómo puede ser que tú estés discutiendo esto cuando tú tienes otras realidades, por así decirlo? Tus realidades no se concuasan. Y ahí tú te das cuenta que los gallos no pueden hacer lo que les da la gana. Y cuando los tipos se empecinan a insistir, tú dices, bueno, ¿sabes qué más? Vamos a ver hasta dónde llegan, porque les va a ir mal. Y ahí es donde ves que esta cosa se deteriora. Sí. Oye, como dos datos más, el FMI dice que Chile va a ser el único país de Latinoamérica que en el cual va a caer su Producto Interno Bruto. Son todos, Banco Mundial, el Fondo Monetario, o sea, las expectativas, es importante lo que te estoy diciendo, las expectativas van a la baja. Sí. Entonces, eso lo hemos conversado en programas anteriores, Andrés. Yo sé que yo hablo muy largo y eso puede agotar a la gente y de repente se puede perder. Además, tengo al perro que ronca. Así que, por lo tanto, como ronca, la gente se puede perder. Pero yo he comentado esto antes. Yo advertí que en el mes de noviembre, ¿ah? Estamos a 12 de octubre y queda muy poco para noviembre. Yo te advertí hace meses atrás que el mes de noviembre iba a ser el peor mes en donde los problemas políticos de las expectativas se te iban a expresar. Sí. Entonces, en un margen de más o menos, porque yo no soy un adivino, pero en un margen de más o menos 30 días, tú vas a tener un deterioro político que se te va a dar al mismo tiempo que la clase política te va a presentar un acuerdo constituyente, te va a presentar la convocatoria a una nueva elección, te va a presentar eventualmente partidos políticos que se están legalizando en la plaza. La fragmentación, la misma tontera de siempre. La Evelyn Matei, que dice que ella hace su propia ropa, ¿ah? Que ella y se saca una fotografía con el subsecretario comunista, actualmente, ¿ah? Y le da una patente de legitimación, un certificado de buena conducta, por así decirlo, ¿no? Tú dices, estos tipos están locos. Pues están locos. Hay un vacío político importante. Y ese vacío político, eventualmente, entonces, es lo que hace que te traigan a ti tres españoles, a Mario Vargas Llosa, a la Cayetana Álvarez de Toledo y a Pablo Iglesias a Chile. ¿Para qué? Para seguir peleando entre ellos y contaminarnos a nosotros. ¿Qué tenemos que nosotros vivir en función del problema político español? No, claro. ¿Qué tenemos que nosotros bailar esa cueca? No es nuestro problema en la pelea entre ellos, ¿te fijas, no? Entonces ahí tú tienes a Gaspar Rivas que llega y dice que él es el nuevo Bukele. Y tú tienes entonces a los diputados que le piden a la Pamela Giles y el partido La Gente que le trata de seducir para llegar y ser presidente de la Cámara. Y después tú tienes eventualmente a Parisi, que aparece eventualmente en Sin Filtros. Y después tú tienes eventualmente a Gonzalo Lacarrera, eventualmente, que llega y le dice a la Emilia Schneider que es hombre. Y después tú tienes a la Tere Marinovich que agarra una calibre 22. Córtala, ¿no?
Mejor una pistola de agua, ¿no? Una pistola de agua, ¿no? Una calibre 22, ¿no? Una calibre 22. Y se las da la Giorgia Meloni. La Giorgia Meloni. Ella es la Margaret Thatcher, la Iron Lady. La Iron Lady. Yo digo a mis adentro, corten el hueveo. Corten el hueveo. Hay un vacío político aquí. Y un vacío político importante, severo. Aquí no solamente está Chile de por medio, está la gente de por medio, gente que está angustiada. Sí. Y que esta cosa realmente no la entiende. Mucha gente que está angustiada, Tomás. Mucha gente angustiada. Mucha gente. Yo cada vez que te digo que yo tengo programa todos los días y la gente está angustiada, la gente no ve salida. Pero te noto mejor a ti, que la semana pasada, te noto sin ese dolor de cabeza y creo que has bajado intensidad, ¿o no? No, lo que pasa es que la semana pasada yo estuve muy mal, estuve muy cansado, me sentí muy cansado, muy agotado. Pero estás mejor ahora. He repuesto fuerza, lo que pasa es que el sábado, te digo, fui a un paseo, a Barra de Lagoa, que queda cerca de acá, fui a ver un proyecto que se llama Proyecto Tamar, que es un proyecto de recuperación y conservación de tortugas marinas. No sabes lo lindo que es precioso. Te renueva el espíritu ver eso. Así es que me hizo muy bien, muy bien. Oye, Tomás, como último tema, y me gustaría que nuestros amigos se concentraran bien en lo que voy a leer, porque hice un resumen, lo saqué por aquí y por acá. Fíjate que el señor Gabriel Boric, recuerden que cuando recién asumió su cargo, o sea, no asumió, cuando salió electo, él dijo, ¿se acuerdan? Grabó un gran video donde dijo que en su gobierno se iban a acabar todos los pitutos, que todas las malas prácticas de las políticas, de los políticos antiguos, se iban a terminar y que en su gobierno no iban a haber más pitutos. Bueno, se ha transformado en el gobierno donde hay más pitutos en la historia de Chile, en la historia de nuestro país. Les voy a nombrar, por ejemplo, tomé un ejemplo. Mira, por ejemplo, hay parejas contratadas por el gobierno, parejas de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Gonzalo Winter, Fernando Atria, Bárbara Sepúlveda, Gonzalo Durán y Daniel Jadwe, entre otros. Y agrega, no solamente por el gobierno, si tú metes en los municipios. No, por eso te digo. No, si metes en los municipios vas a tener a Jaime Baza y vas a tener un listado a la Claudia Mix, vas a tener un listado mayor. Eso es una vergüenza. Sí. Es un elenco completo que ha capturado el Estado para es más, es tremendo. Mira, los hermanos de Nicolás Grau, Janet Jara, Jorge Brito, Claudia Mix, Daniel Melo, Álvaro Elizalde, Daniel Jadwe y Natalia Piergentili. Y agrega Boric con su hermano en la Universidad de Chile. Entonces. Sí, es una vergüenza. También. Exactamente. Es una vergüenza. Si esto hijos de Carmen Ger, Beatriz Sánchez, Claudia Mix, Guillermo Tellier, Lautaro Carmona, entre otros. Pero para ahí. Y en el caso el hijo de la Claudia, en el caso el hijo de la Carmen Hertz, que está en Barcelona, y que fue anteriormente, bajo el gobierno de Bachelet, el director de la Secretaría de Comunicaciones, las trenzas de ese pelota actualmente llegan hasta Pancho Poblete, eventualmente como editor de CNN, porque trabajaba con él en la SECOCU. Eso es una vergüenza. Cuando tú empiezas a ver, mira, el otro día Tomás Mochati hizo lo mismo que hiciste tú y lo empezó a tratar de describir, y también la segunda ha mostrado este mapa, pero yo lo complejizo más. Si tú metes los municipios y metes al mismo tiempo las trenzas laterales que hay en medios de comunicación con estos gallos, es una vergüenza. Es una vergüenza. Los gallos tienen una captura de ¿cómo se llama? De lo que se llaman stakeholders, que contamina todo el proceso público del país. Lo contamina. Porque no puedes polemizarlo. Por eso tienes a la Mónica González hoy día, ayer o en estos días, diciendo que ella quería que se invirtiera plata en las fake news. Yo quedé de lado, porque es lo mismo que hacen efectivamente Trump en Estados Unidos, lo mismo que hacen todos los populistas de derecha en otras partes, eventualmente es una cosa impresionante. Bueno, esta gente eventualmente no va a soltar prenda, porque se les va la vida. Tú comprenderás que si los mandas a trabajar en el sector privado no los va a contratar nadie eventualmente en este instante. Si estos gallos no tienen vuelta eventualmente. Entonces, lo que te quiero tratar de decir, no te pierdas.
Por eso yo siempre he dicho, Andrés, dos cosas. He dicho que Gabriel Boric no termina el gobierno y Gabriel Boric va a tener el mismo... Y yo he dicho una segunda frase. Gabriel Boric va a terminar igual que Ramón Freire. Ramón Freire terminó en el siglo XIX, eventualmente en Australia. Hubo que indultarlo. Manuel Bulnes tuvo que indultarlo para traerlo de vuelta. Y tenía la misma edad de Gabriel Boric. Yo creo que hay una gran cantidad de estas personas que no van a poder vivir en Chile. Porque se les va a hacer insoportable la realidad. Nadie los va a echar, ¿eh? Nadie los va a echar. Pero no van a soportar la realidad, el aterrizaje que van a tener eventualmente con perder todo esta especie de dinero fácil, por así decirlo, y esta compra de cargos que han tenido eventualmente. ¿Y por qué no la van a poder disfrutar? Porque el desprestigio va a tener que ver no tanto en los cargos que han ejercido. El desprestigio va a tener que ver con el gobierno, que le va a ir muy mal y va a terminar alienando al país. El país se va a sentir injustamente tratado. Entonces el país va a sentir que estos son una manga de frescos que en el fondo engañaron a Chile. Y esa molestia es muy potente. Si lo que pasó con Irina Caramano en estos días de renunciar a sus cargos, por así decirlo, es porque, según el diario El País de España, la relación terminó entre los dos. Entonces, la verdad, las cosas que como tú dijiste, yo que hablo mucho, sí tengo buena memoria hasta el día de hoy. Y tú me dijiste una vez, eventualmente al comienzo de este gobierno, cuando se discutió el tema de la Irina Caramano, tú me dijo, ¿qué va a pasar cuando termine el pololeo entre los dos? Bueno, ahora tenía el problema. Ahora tenía el problema de la concubina del rey. Ahora tenía el problema con la concubina del rey. ¿Te fijas, no? ¿Ah? O sea, a Dios gracias, no hay un niño ahí por medio. No hay prole. ¿Te fijas, no? Pero no hay inseminación. ¿Te fijas, no? Pero te quiero decir eventualmente que tenemos un problema. Hay un problema. Y eso se va a notar cada vez más. Y se va a desmoralizar a grupos enteros. A ellos, ellos van a terminar peleando entre ellos. Ellos van a terminar sintiéndose abusados. Ellos van a denunciar. No te extrañes que vas a tener... ¿Tú te acuerdas de una mujer que se llamaba Erika Silva en el gobierno Bachelet II? Erika Silva trabajaba con Dávalos, con Sebastián Dávalos. Cuando se produce el problema, Sebastián Dávalos, y tiene que renunciar. Y Erika Silva era el número 2 de Dávalos. Y esta mujer sale adelante la moneda a defender. Lo recuerdo perfectamente. A defender una especie de enajenada. Y era al mismo tiempo que aparecía Solange Huerta. No sé si te acuerdas de esta especie de renacuaja que Bachelet agarra de la fiscalía. Y que era la fiscal que la investigó a Bachelet para el 27 de F. Y que la exculpó y la mete al Sename. ¿Cómo es posible que tú metas a un fiscal que te está investigando a ti después para darle un premio para que no te investiguen? Claro. O sea, al mismo tiempo tenía a la Solange Huerta y a la Erika Silva. A estas dos gárgolas actualmente que aparecían, actualmente, como una enajenada. Bueno, eso te va a pasar hoy día. Te va a pasar exactamente igual. No te perdas, ¿eh? Exactamente igual. O sea, esto es cuestión... Por eso yo soy contrario a una nueva CC, a una nueva convención constituyente, porque si tú metes la convención constituyente, vamos a empezar a enredarnos. Sí, no vamos a empezar a enredar elecciones. Pero si tú laminas esa convención constituyente, tienes que discutir estos temas. Y mira el tema, han metido a César Valenzuela, el ex constituyente, eventualmente al gabinete de la Carolina Toá. Han metido a la polola de Jackson al gabinete de la Toá. Y la metieron ahí porque antes Jackson la quería meter a su ministerio. Y hubo una queja respecto de haberla metido en su ministerio. Se la meten por el lado, ¿ya? Han metido a 3 o 4 constitucionales constituyentes. ¿Y sabes quién ha reclamado por eso? Fidel Espinosa, el senador socialista. Ha dicho que esta cosa no tiene bien ni cabeza. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Si no se necesita tener una visión política de derecha o izquierda en esto. Esta cosa no tiene pies ni cabeza, incluso entre ellos no tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. Tomás, una pregunta al hueso. Como dices tú, el que ha reclamado a Fidel Espinosa, que es socialista, ha reclamado esto,
porque realmente es inaceptable, y eso estamos claros. Mi pregunta, ¿por qué crees tú que la oposición, o sea, Chile Vamos, se quedan callados, no dicen nada, Por dos aguantan? razones. Por dos razones. Primero, porque seamos sinceros con Andrés, lo han hecho todos. Si Sebastián Piñera quiso nombrar a su hermano en el Banco del Estado y después lo quiso nombrar embajador en Argentina. Llevó a sus hijos a un viaje de Estado a China, ¿no? O sea, perdona que te lo diga eventualmente. O sea, la verdad las cosas que el abuso, lo que los gringos, estos en inglés se llama, en Estados Unidos se llama el spoil system. El spoil system significa que el presidencialismo que tenemos significa que winner takes all. Es decir, el que gana, copa la administración pública. La copa. ¿Ya? Y el patronage, el padrinazgo en la compra de cargos es algo que en Chile existe desde el siglo XIX. Seamos sinceros, es una práctica política. ¿Ya? Es una práctica política. Lo que pasa es que tienes que someterla a ciertos estándares. Algunos de esos estándares tienen que ver con modificaciones legales. Ahí tuviste la alta dirección pública, ahí has tenido eventualmente el tratar de profesionalizar el servicio civil, has tratado de alguna manera de distinguir esto. Bueno, lo que te quiero tratar de decir que más allá de eso, las triangulaciones que se producen y en un país tan chico como eso hace que todas esas normas o esas salvaguardias no sirvan para nada, por así decirlo. Aquí la pecha por cargo e influencia y compra de cargo es muy fuerte. Entonces tú tienes que llegar y tener un sistema que lo corrija. Y la única manera, Andrés, que lo puedes corregir, seamos sinceros, es cambiando las coaliciones de gobierno. Tú no vas a corregir esto, Andrés, no vas a corregir esto manteniendo un gobierno de minoría o manteniendo un gobierno de izquierda o de derecha, porque no tienes suficiente gente para copar toda la plaza de cargo, no los tienes. Te va a pasar inevitablemente que vas a recurrir al pariente de la polola, del este y el otro, vas a tener que pedirle a Jaime Baza, oye, por favor, ¿con quién te has acostado ayer o anteayer? Porque necesito que me prestes a alguna de tus parejas eventualmente para que me ayuden en un cargo eventualmente. No te lo dirán así, pero en el fondo te lo están diciendo así porque te están comprando no a la pareja, te están comprando a ti, te están comprando a Baza, te están comprando al diputado, te están comprando al otro, te están haciendo un favor, ¿ya? Te están comprando eso eventualmente. Entonces, lo que te quiero decir efectivamente que mientras tú tengas gobiernos en países tan chicos como estos que se quieran llegar y construir desde grupos tan sectarios, inevitablemente a esos grupos sectarios les va a faltar gente. Y no solamente en cargo de la administración del Estado. Incluso para levantar, por eso cuando tú tienes 40 partidos, Andrés, 40 partidos, ninguno de esos partidos tiene capacidades para hacer planchas nacionales de candidatos. Ninguno. Por eso las negociaciones en estos partidos son: dame un Coyipulli y yo te doy un Curepto, dame un concejal por Maipú y yo te lo reemplazo por uno por Santiago, porque no tienen suficiente gente, no los tienen. Por eso yo era partidario de eliminar los pactos, y no solamente eliminarlos, sino que obligar que los partidos inscritos o presentan planchas nacionales o pierden su registro. Sí. Y ahí tú vas a disminuir el número de partidos de una manera feroz y vas a disminuir la fragmentación. Pero no lo quieren hacer porque estos gallos viven de eso. Son partidos que existen, ¿sabes por cuánto tiempo? Antes eran por 2 años. ¿Tú sabes cuánto están durando en promedio un partido político recién constituido en el país? 5 meses. 5 meses. Porque se demoran 2 años en constituir, se alcanzan para la municipal y después posteriormente quedan casi desfenestrados antes de la elección presidencial o parlamentaria siguiente. O sea, cuando tú tienes partidos golondrinas, se llaman, y así esto ha sido discutido en Perú, ha sido discutido en América Central, se ha discutido en otras partes, y en Chile no han querido hacerlo. Yo lo discutí el año pasado y no lo quisieron discutir. Entonces tú me estás preguntando por qué Chile Vamos no lo polemiza. Bueno, porque tiene a Andrés Tagle, ese guatón incompetente en el Cerval. Porque tienes eventualmente a la Carmen Gloria Valladares en el Tribunal Calificador de Elecciones. Porque hasta hace poco tuviste a la María Luisa Brama en el Tribunal Constitucional, que los tres responden a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. A Sebastián Piñera. Y sí. Sebastián Piñera entró con la lógica de que la fragmentación era genial, en la tesis de Rodrigo Villa. ¿Te fijas o no? Es la tesis de estos tipos que creían que era genial, es la tesis de los españoles, del Partido Popular Español. Que si tú dividías el cuadro, si tú ibas a beneficiar. Bueno, te quiero decir que los españoles tienen un gobierno socialista, no tienen un gobierno del PP. ¿No? Sí. Y te quiero decir que en Chile tienen un gobierno en Boric, no lo tiene en la derecha. Pero esos tipos no son capaces de entender el problema sistémico que te genera esto.
Entonces, mientras no seas capaz de entender de que aunque tú tengas la mejor intención del mundo de nombrar a gente competente, no lo vas a poder hacer porque no tienes suficiente gente competente, no los tienes. Entonces te encuentras, pues Andrés, con que te desconocen cualidades y te dicen en buenas cuentas que cualquier huevón puede llegar y ocupar estos cargos. Y terminamos con ¿cómo se llama? Con Javier, ¿cómo se llama? Con Javier Velasco, de embajador de Chile en España. Terminamos con la Bárbara Figueroa, de embajadora en Argentina. Terminamos con otro pescado en Francia. Terminamos con otra aturdida en Londres. Del terror. Terminamos con gente que no le da, que no tiene condiciones y que no les corresponde. Yo tengo una amiga mía que la acaban de nombrar embajadora en Alemania, pero que no le corresponde. No le da. No. Yo cuando tú te encuentras con eso es porque los grupos políticos son tan herméticos y sectarios, Andrés. Y eso vale tanto para la izquierda como la derecha, que este juego es tratar de gastarse mutuamente y seguir en la misma. Y es ahí donde yo entro a decir, ese modelito ya no da para más. Tú necesitas un arbitraje político que rompa el empate político entre derecha e izquierda en Chile. Sí. Que obligue, además te quiero decir, perdón este complemento porque tocaste un tema de fondo. Este complemento, este diseño depende de un acomodo que se dio después del 18 de octubre, que es, Piñera vendió la idea de que podía tener una oposición leal, desde el Congreso si le dabas la Constitución. Tú le dabas la Constitución y hacía un proceso constituyente y tu oposición iba a quedarse en el Congreso y te iba a dejar terminar el mandato. Bueno, eso es lo que están haciendo ahora con Boric. Es una nueva convención constituyente para que Chile Vamos se cobije en el Congreso, pueda vetarte una reforma tributaria, resolverte el tema pensiones, o en el fondo tú tienes que cogobernar con ellos desde el Congreso, en una especie de parlamentarismo de facto, pero sin asumir la responsabilidad de la gestión pública. Yo le dije a Javier Macaya que eso es insostenible. Ya no te sirve. Chile necesita romper ese empate. Y yo le preguntaba, ¿tú tenés ministros, tú tenés capacidades para meter eventualmente a gente de la UDI adentro del gabinete? No lo tienes. No tienes gente capaz para eso. No lo tienes. Porque nadie quiere meterse en un gobierno desprestigiado como el de ahora. Se date cuenta que no lo vas a poder apuntalar a prueba de sacrificar la Constitución. No lo vas a poder apuntalar a prueba eventualmente de llegar a 2 o 3 acuerdos. No tienes acuerdo en Chile. Tienes un vacío político y tienes un aumento de la violencia. O sea, ¿a quién le corresponde resolver eso? No es a ti. Tú no tienes ese deber de resolverlo porque no lo vas a poder resolver. A eso le corresponde al presidente de la República. Y si el presidente de la República no quiere hacer esto, ¡problema de él! Pero no problema tuyo. Es problema de él. ¿Te fijas o no? Es problema de él. Pero no puedes llegar y justamente traspasarte su problema a ti o al resto del país. No es mi problema. ¿Me sigue ese punto, no? Sí, claro. Ese es. Oye, Tomás, mira que una persona te hace una pregunta bien interesante. Dice, no pido un golpe, dice, pero ante todo esto tan descompuesto, ¿cree Tomás que puede haber una reacción armada con o sin uniforme? Va a haber una ruptura, ¿sí? No usen la reacción armada, porque la reacción armada siempre es una acción militar. No la vas a tener, si por eso las corrompen. Si no vas a tener un golpe militar, lo que vas a tener es aumento de la violencia. Entendámoslo. Sí. Vas a tener aumento de la violencia, vas a tener el desplome de la autoridad. La autoridad va a valer hongo. Va a valer hongo ser carabinero porque los van a agredir. El presidente de la República lo van a agarrar en un restaurante y lo van a tratar poco menos que un pobre huevón. Están agrediendo a los personeros de gobierno, incluyendo a Boric, en todo Chile. Vas a tener, ya te lo he dicho, vas a tener ministros que van a haber intentos de agresiones a los ministros. Vas a tener, mi preocupación no son los que tengan más visibilidad. Esos van a tener protección. Si mi preocupación van a ser los que no tienen protección, los que no tienen visibilidad, va a ser gratis pitearte un concejal. Claro. Va a ser gratis hacer una acción de demostración. Porque hasta ahora, oye Andrés, hasta ahora las demostraciones son quemar camiones, quemar escuelas, iglesias, secuestrarte comuneros mapuches, disparar
disparar a un detective de investigaciones. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Llegar y pegarle con un fierrazo a la cabeza de un carabinero de calle. ¿Ah? Un carabinero de calle, eventualmente. Pero esto va a ir volviéndose cada vez un poquito más sofisticado. Claro. Vas a empezar a Voy encontrar, agravando. te vas a encontrar con agresiones a autoridades municipales. Te vas a encontrar con el rector del INBA o la rectora del INBA que la van a linchar. Te vas a encontrar eventualmente con profesores del Instituto Nacional que con arma blanca, los van a agredir con arma blanca. Te vas a encontrar eventualmente o sea, dense cuenta, por favor, es que entendámoslo. Eso es una ruptura aquí en la quebrada La Ají. Eso no es solamente un fenómeno económico. No solamente lo vas a notar en la inflación, en la inversión. No, olvídate eso por un momento. Esto lo vas a notar en la calle. Tú me dijiste al comienzo que la gente tiene miedo de llegar y salir en las noches. Eventualmente hay ciertos barrios que ya simplemente no llegan a ello. Bueno, yo te voy a decir con toda sinceridad de que esta sensación de precariedad, de vulnerabilidad, se te va a extender. Se te va a extender. Dos adolescentes en Valdivia murieron en el transcurso de un par de días, hace pocos días atrás. 2 adolescentes los mataron. Los mataron. 2 adolescentes en Valdivia. Bueno, yo te quiero tratar de decir efectivamente que esa cosa se te va a dar. Una mujer, una niña, ¿ya? Adolescente, 18, 20 años, da lo mismo. Adelante sus padres la violaron en su casa. No, eso es una cosa pero siniestra. La semana pasada, una persona llegó y agarró una pistola y le disparó a un agresor que tenía una pistola apuntada a su hija en la casa. La tenía apuntada con una pistola a su hija en la casa. Si yo te quiero tratar de decir, entendamos lo que la ruptura política chilena va por ahí. Sí. Porque ya no viene para adelante. Ya la tenemos. Ya la tenemos. ¿Te fijas, no? Ya la tenemos. Ese deterioro lo estás viendo todos los días. Entonces se te da todos los días, por así decirlo. Ese es el problema. ¿Ya? Tú estás en un proceso de deterioro. Entonces, esa es mi discusión con Javier Macaya. Entonces, Javier te dice, bueno, esto resuelve el problema. No te lo resuelve. Un acuerdo constituyente no te lo va a resolver. No te lo va a resolver. No te lo resuelve. Al revés, te lo camufla, te lo esconde, te permite evadir el problema eventualmente. Te da la sensación que esta cosa es un problema policial que no tiene nada que ver con el cuadro político y social del país. Mentira. Mentira. Ese es el tema. Tú hoy día tienes una ruptura política. Así es. Y esa ruptura política es muy severa. Tremendamente severa. Sí, lamentablemente, Tomás, ¿eh? Lamentablemente. Yo creo que estamos yo siempre digo a nuestros amigos, estamos en la tormenta perfecta. Fíjate que habían amigos del canal que en estos días decían, salgamos a protestar y a manifestar nuestra disconformidad el 18 de octubre. Por ningún motivo salgan el 18 de octubre. El 18 de octubre van a salir todos los orcos, los delincuentes, los descerebrados, a celebrar su famosa insurrección golpista. Y les digo, se van a exponer, si ustedes salen, se van a exponer a que los maten. Así de claro. Pero detente ahí. Tú hoy día tuviste una cosa que me llamó la atención de Boric. ¿Eh? Cuando Boric hace el comentario que va a expulsar a los venezolanos que agredieron a Carabineros, y cuando la Carola Toá hace el comentario que la agresión a Carabineros se van a volver a tolerar, sí. Hay una cosa nueva de eso. Y es una cosa nueva que no la mires en menos. No la mires en menos. Este gobierno no le queda otra, ahora no le queda otra, que enfrentar a sus propios partidarios. No tiene otra alternativa que reprimir. No le queda otra. Va a tener que reprimir. No le queda otra que reprimir. No le queda otra que reprimir. ¿Eh? Por eso tienes preso a Yaitul y su hijo, actualmente. No le queda otra que reprimir. Sí. Y eso le va a generar un costo político. Eso es lo que quiero decirte. Porque hay zonas en el país en donde esa represión ya no es reactiva. ¿Te fijas o no? No es que tú tienes a alguien que está siendo agredido y que viene la reacción. No. El problema se está enfrentando de que tienes crimen organizado. Tienes crimen organizado en la Araucanía y en el norte.
Entonces tienes que llegar y tomar una opción de decir, ¿sabes qué? Esta es la información que tengo disponible, y como tengo esta información disponible, ¿qué hago con ella? Entonces el subsecretario del Interior o la gente que está en orden y seguridad te tendrán que decir, síguele para adelante nomás, mete a los presos nomás. Claro. Y te vas a empezar a encontrar eventualmente con una disputa con los fiscales, por así decirlo, y con los jueces, por así decirlo. ¿Qué hago con esta gente? ¿Me sigue este punto, no? Claro. Antes de que se produjera el cambio de gobierno, en lo que se refería a las expulsiones administrativas, tú tenías una disputa entre el gobierno de Piñera con la Corte Suprema, que rechazaba estas expulsiones. Ahora, hoy día, Boric ha dicho que los va a expulsar. Bueno, te quiero decir que el gobierno va a firmar sus atribuciones para reprimir, ¿ya? Sí. No le queda otra. Bueno, yo quiero llegar a... Yo te quiero avisar algo. Bueno, te quiero avisar algo. Eso genera un problema político para el gobierno. Porque resulta que no es solamente... Porque un gobierno podría decirle, o sea, Boric le puede decir a Teller, oye, yo no estoy peleando contigo, yo estoy peleando con los gallos que están pegándole o destruyéndole, matando carabineros, lo que sea. O tú tienes algo que ver con ello. Teller le va a decir que no tengo nada que ver con ello. Sin embargo, en una escala mayor, en una escala más grande, sí hay trenzas. Sí hay. Ese era el problema de Lucía Damert. Ese era el problema de la captura judicial. Entonces, tarde o temprano, el presidente de la República va a recibir información respecto de cruces de estos grupos eventualmente que te van a empezar a afectar lealtades políticas que son más grandes eventualmente y son políticas adentro del gobierno. Es el problema con la ministra Janet Vega, la ministra de Desarrollo Social, con Yaitul. Y te vas a empezar a encontrar con gente que está capturada por intereses criminales. Eso es lo que le pasó al Tribunal Constitucional, que lo allanaron. Eso es lo que le pasó a una jueza en Aysén. ¿Ya? Eso es lo que le pasa eventualmente a Javier Urrutia, eventualmente, que es a Daniel Urrutia, que es el juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Te empiezas a encontrar que estos jueces activistas son jueces capturados. Y ahí en donde tú tienes una ministra de la Suprema, que es el nuevo nombramiento que le correspondió a Boric hacer, que tiene que responder preguntas en el Senado respecto a qué cree ella respecto a estos jueces activistas, por así decirlo. Claro. Y ella tiene que hacer declaraciones diciendo que no le gustan los jueces que tengan redes sociales, que ella solamente dispone de WhatsApp. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, pero es que regístrame, Andrés, porque esta cosa es relevante, tú te empiezas a dar cuenta que esta especie de respuestas tipo de pueblo, estas respuestas como de Curepto, de San Rosendo, que te las tiran así como diciendo salgo del paso, ya no te sirven, porque ya esto es más complejo, ¿te fijas, no? Es más complejo, te empieza a llegar y contaminar a todo el mundo. Por eso, María Elena Santibáñez renuncia a ser candidata a la Fiscalía Nacional. Por eso renuncia. Por eso no es gratis. Te empiezas a empezar a dar cuenta que todos estos personajes los empiezan a llegar y ver, no solamente por sus declaraciones públicas como Valenzuela Leví, Nicolás Valenzuela Leví u otros, sino que les empiezan a ver cuáles son sus trenzas respecto a grupos que los pueden comprometer en su independencia. En el caso de la María Elena Santibáñez tenía un hermano por el cual ella intervino y que le pidieron el cargo bajo la gestión nada menos que de Guillermo Piedrabuena de Sabachaguán. Y le volvió a penar ahora que ella tenía pretensiones de postular a la Fiscalía Nacional. Entonces, cuando tú ves eso, Chile ya no es, eso quiero decirte, Chile no es un país que solamente tiene radio, que tenemos teleteatro, y teníamos a Hernández Parker, que te explicaba la semana política en una especie de diálogo una vez a la semana. No, esto es en tiempo real, con redes sociales, con manejo de la información que va en 2 minutos. Y que te lo sacan con cruce de información y que no tienes cómo llegar y salvarte. Ese es el problema. Así que apróntate. Esta cosa va a ser muy rápida. Sí, yo estoy de acuerdo. Este gobierno no le queda otra que comenzar a reprimir. No le queda otra, porque si no se le va a ir toda la ciudadanía encima. Entonces él va a decir, traiciono a mis amigos y los reprimo. Pero significa pero es que eso es matemático, Andrés. Tú tienes que decir, no me queda otra que reprimo, pero entonces cambio la base de apoyo a mi gobierno. Tú vas a decir que los israelitas tienen elecciones de aquí a final de este mes, ¿ya? Y ese es el problema que tienen.
Tienen a Netanyahu que quiere volver eventualmente, pero que no tiene más del 40% y no despierta efectivamente suficiente apoyo eventualmente. Y tienes una coalición de gente que lo único que quiere es que Netanyahu no vuelva, ¿ya? Pero que es muy débil también como coalición. Y los gallos están en esa. Y están en una debilidad política que eventualmente es muy líquida. Bueno, aquí ocurre igual. Si tú tienes un gobierno minoría del 25% del gobierno, eventualmente que quiere seguir siendo tal, pero va a tener que reprimir a su propia gente, bueno, quiere decir que tu gobierno se desplomó. O cambia la base de apoyo de tu gobierno, jodiste. Entonces, hasta ahora, lo que te han dicho, el Mercurio, la Tercera, Exante, el Canal 13, los empresarios, no se preocupen, nómbreme Marcelo. No se preocupe, no me la Carola Tobar. ¡No sirven! ¡No sirven! Porque no es suficiente. Porque el sector público es muy grande. ¿Ya? Y las trenzas generan problemas. Entonces no te sirve solamente resolver eso. Necesitáis más espalda. Por eso Eduardo Vergara en la subsecretaría del delito funciona como las huevas. Por eso eventualmente el doctor Monsalve, eventualmente subsecretario del Interior, no sirve para nada eventualmente. ¡No sirven! Por mucho que sean buenas personas. ¡No sirven! No tienen espaldas. No tienen espalda y no son gente preparada. Lamentablemente así. Es así. Bueno, Tomás, ya, hoy día el programa nos fuimos, pero al carajo, ¿eh? Nos fuimos literalmente al carajo, pero lo que pasa es que estuve entretenido, yo me entretuve mucho, ¿eh? Se me hizo corto el tiempo, se me hizo muy cortito. Pero esperemos que parece que la gente lo disfrutó porque opinaron muchísimo. Me dice, la última cosa, dice, Alberto García Domínguez, dice, Andrés, dile a Tomás que le diga a Macaya que se vaya a... ¿Sabes por qué no se lo digo? ¿Sabes por qué no se lo digo? Porque me llama la atención que yo, de todas las críticas que le hago en público, porque le hago críticas en público, él me sigue preguntando. A mí me ha sorprendido que me pregunte. Sí. Y tú mismo, yo te he mandado algunas de las cosas que yo he compartido con él, así que por lo tanto ya sabes eventualmente que lo que te estoy diciendo es real eventualmente. Si no, A mí me llama la atención que me pregunten. Yo tengo amigos míos que me dicen que él me pregunta porque me quiere barajar. Porque a él le complica eventualmente su propio grupo eventualmente y sabe que tiene un vacío y tiene una debilidad política. Yo no sé si eso es cierto o no. Yo tiendo a que las personas que me preguntan, yo responderles. Yo no tengo un discurso en público y otro en privado. Es el mismo discurso, para que tú sepas, es exactamente el mismo. Y razono de la misma manera. No tengo ningún problema tampoco de sincerar lo que yo, si me autorizan, converso en privado. No tengo ningún problema. Y se van a dar cuenta las personas que no tengo dos discursos en esa materia. Pero, ¿por qué yo no mando a la punta del cerro a Javier Macaya, por mucho que estoy en desacuerdo con lo que hace? Porque no le tengo mala. A diferencia de lo que me pasa con Chaguán, que lo encuentro un mentiroso contumaz. Ahora anda en Finlandia. Es un mentiroso contumaz. Y a diferencia de Chalper, que lo encuentro realmente poca cosa. Lo encuentro mediocre. Lo encuentro una cosa, lo que votó la ola, por así decirlo. Sí. En Chile, los partidos políticos en general no tienen gente con visión estratégica. No la tiene. No tiene Benningers. No tiene Foxleys, no tiene Elwins, no tiene Valdés, no los tiene, tiene estos oportunistas, por así decirlo, sí, de corto alcance, que te hacen unos juegos muy de corto alcance, y es muy fácil mostrar la debilidad de todo eso, porque no funciona. Y no solamente lo tienen los políticos así, ¿eh? Andrés, eso es Juan Sutil, es muy mediocre, Juan Sutil es muy mediocre. Y no solamente Juan Sutil, la Confederación de la Producción y el Comercio, es también la Sonami, que es un compañero mío de universidad, Jorge Riesco, es lo mismo la Cámara de Comercio, MEWE, es lo mismo actualmente, cada una de las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio está dirigida por gente muy mediocre. Da lo mismo que sean de qué sector político que sean. No hacen uno, no tienen peso. No tienen vínculo, no tienen roce, no tienen nada. Ese es el problema. El país está a la deriva por eso en este instante. Hay una generación entera de gente que no le da. Sí, así es. Bueno, queridos amigos, nos vemos mañana a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce, que ahí vamos a tratar otros temas. Hay unos temas jurídicos que quiero tratar con Hermógenes mañana, muy interesante. Así es que... nada, nos vemos, Tomás, un agrado tenerte en el canal como siempre, querido amigo. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. ¿Ah? Bueno, eso, y un agrado, un abrazo. Me alegra verte bien de salud, así que... Sí, estoy bastante mejor, sí, bastante mejor. Un abrazo fuerte.
Chao, Chao, chao. queridos amigos. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao. Buenas Chao. noches.